Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia, Aula 71 del ciclo ordinario de la Presa San Marcos, hoy 24 de noviembre del año 2022. Un saludo al tutor Luigi Vidarte, creo que se llama, o Luigi Ramos, no me acuerdo su apellido. ¿Cómo está, tutor? ¿Qué tal? Que está viendo que todo esto funcione con normalidad. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están escuchando hoy a estas horas de la tarde, que por cierto ha hecho un día precioso, con sol, así se acerca el verano. Estamos en primavera, ¿sabían? Aquí en la costa peruana. Yo espero que se me escuche bien. En todo caso me informas si se escucha en buena hora. O sea, si se escucha perfecto. No sé por qué razón, pero no he podido conectar creo que los audífonos. Creo que estamos ahorita con el micro y los parlantes de la computadora. Vamos a tomar una fotocaptura de pantalla y vamos a iniciar con la clase de una buena vez. A ver, ajá, sí, espero que así. ¿No? ¿Ya están listos? ¿Están listas? Todo bien, gracias. Domínguez, Mestas, Carla, Alexandra. Tenemos el mismo apellido. ¡Bravo! Vamos a dejar el volumen al sonido de fondo. La musiquita es para mí en realidad, para que para no agüitarme. Muy bien, a ver, vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Ya sabes que cualquier cosa puedes prender tu audio. Y además creo que ustedes tienen la opción de preguntar por... Además creo que ustedes tienen la opción de preguntar en una especie de multichat, ¿no? O sea, dejas tus preguntas y uno de los espectaculares profesores de aquí de la Presa San Marcos te va a contestar las 24 horas del día, si mal no recuerdo. Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, pero no tenía que hacer esto. No, ya lo hice. ¿Qué hice? Ajá, pero estamos acá. Muy bien. Vamos a comenzar. Creo que alguien escribió en el chat. ¿Qué quedó? Sí, sí, acá. Muy bien, a ver. Bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar de una vez porque esta clase va largo, va largo. Aunque miren, la clase más larga y loca que tenemos, o sea, loca en sentido de tiempo-espacio, porque son 2 horas y 50 minutos, menos de repente, y hay que hablar de 1000 años de historia, y eso básicamente es la separata de la Edad Media. Básicamente es toda la Edad Media, en 1 hora y 40 minutos, más o menos. Entonces, en esta clase no es muy diferente, pero al menos es creo que un poco más ligero desde el punto de vista de la información, de los datos. Y ya sabes, de lo que te puede preguntar la pre a ti de cara a tu examen, tu primer examen. Bien, entonces, ¿esta clase de qué va? ¿De qué trata? ¿Cómo es? ¿Cómo se come? ¿Qué fue? Horizonte temprano, intermedio tardío y horizonte medio. Acuérdate que esa clasificación es la que hace John Rowe, que usa la cerámica para hablar de todo esto. Voy a hacer un barrido de todas las separatas. Si tú quieres le puedes tomar fotocapturas, porque ya sabes que este es un material que se le da a los profesores para hacer la clase un poco más ágil y más rápida. Pero nosotros vamos a trabajar con tu separata y también con unas imágenes que por ahí les he dado. Periodo formativo. Bien, acá ya sabes que cuando hablamos de formativo se están refiriendo a la clasificación que hace Lumbreras. ¿Por qué no utilizamos nosotros, o sea, tú, yo, nosotros, por qué no utilizamos esa clasificación? Porque para Lumbreras no existe Tiahuanaco, o al menos que ya lo haya admitido, no sé. O sea, cuando salí de la universidad, que fue como que el año 2012, 2013, todavía estaba esto ahí que Lumbreras no aceptaba esto. Él dice que lo que tú y yo llamamos Tiahuanaco es Wari parte religiosa. A ese debate tú y yo no nos vamos a meter, porque a ti la pre lo que te enseña es que en el horizonte medio hay Wari y Tiahuanaco. Entonces, de todas maneras, periodo formativo, ya sabes que esa es la clasificación que hace Lumbreras. Y recuerda, John Rowe, la palabra clave para clasificar a todas las culturas hispánicas, todo, así que no te vayas a olvidar de eso. Bueno, entonces hablamos de Chavín, ya sabes que Julio César Tello es el que descubre la cultura Chavín. Luego vamos a hablar de su litoescultura, alucinante la litoescultura Chavín. Gracias a su litoescultura sabemos que consumían alucinógenos. Sí, claro que sí, consumían alucinógenos. Vamos a hablar de esas cosas en esta clase, de drogas. Vamos a hablar de eso. O sea, de términos culturales, históricos, prehispánicos, obviamente, ¿no? No en términos recreativos, imagínate, no seas loco, no seas loca. Luego a los templos, los lugares más representativos. Te adelanto una cosa, mira, en estos temas prehispánicos, cuando en San Marcos hace los exámenes generales y también cuando los hace aquí la pre,
son cosas muy puntuales que te preguntan de cada cultura, porque no todas las culturas destacan en lo mismo. Estás anotando, ¿no? Porque esto te puede servir para estudiar. Por ejemplo, tranquilamente la PRE te puede preguntar por los estilos cerámicos de cada cultura, porque curiosamente cada cultura tiene estilos cerámicos que los diferencian de otros. Si bien es cierto, en un primer momento reciben influencia de la cultura chavín desde su religión a los estilos cerámicos o los estilos artísticos. Luego de hablar de Chavín, en el mismo horizonte, al final de ese horizonte se ubica Paracas, que también lo descubre, por cierto, Julio César Tello, ya te contaré por ahí si hay tiempo cómo lo descubrió. Y además es Tello el que va a datar esto de Paracas y lo va a dividir en dos periodos históricos a partir de sus formas de enterramiento. O sea, todo aquí es intuitivo, bastante interesante, no hay que hacerse mucho rollo. La primera parte o el primer periodo lo va a llamar Paracas Cavernas. Acá está. Y el segundo periodo lo voy a llamar Paracas Necrópolis. Cada una tiene características muy chéveres en relación, por ejemplo, a la cerámica, porque son cerámicas diferentes a pesar de que pertenecen a la misma cultura, y también en relación a los mantos paracas, los fardos, entre otras cosas. Otra cosa que tranquilamente te puede preguntar la presa Marcos en tu examen son las divinidades o los dioses de estas culturas. Cada cultura tiene divinidades con características propias, diferentes, similares o de plano son los mismos dioses. Bien, entonces eso se ve, por ejemplo, en la cultura tiahuanaco-quiliguana. Pero de todo eso vamos a hablar. Luego pasamos al intermedio temprano. Aquí han tenido la amabilidad, así como en tu separata, de ponerte las características. Y como puedes ver, hay un montón de culturas. ¿Qué es lo que coincide con las teorías, por ejemplo, de John Rowe? ¿Te acuerdas? Él va a decir que hay en este periodo una eclosión, una diversidad, una heterogeneidad, diferentes estilos cerámicos en diferentes partes de lo que en la actualidad vendría a ser Perú. Luego de esto, tenemos a la cultura, o sea, vamos a hablar, acá hay varias culturas, como tú puedes ver, mira, está entre Kwai, Huarpa y la cultura Lima, de las cuales tú y yo no vamos a hablar, porque realmente la PRE no te lo va a preguntar, o sea, no pregunta, pero no pregunta, si no me crees, revisa exámenes pasados. ¿Y por qué no pregunta, profesor? O sea, porque, ya sabes, a ti te tocan solo 5 preguntas de historia, entonces no te vamos a preguntar datos muy específicos, porque tampoco preguntamos datos, ¿no? Ya sabes que lo que aquí preguntamos son causas, características, consecuencias, y que si bien es cierto, tú tienes que aprenderte los datos, las preguntas lo que tratan de hacer es de mover más habilidades cognitivas dentro de tu cabeza como análisis, síntesis, comparación, y eso es el sistema de ECO. Arrancamos con la cultura Nazca, así con ese, que va del 50 al 600 después de Cristo, y el que descubre la cultura Nazca, o el que la estudia en todo caso, el primero va a ser Max Uhle. Se sorprende mucho por la tecnología Nazca en relación a su sistema de galerías filtrantes. O sea, esto, bueno, te preguntan por la cerámica, te preguntan por los dioses. Otra cosa que tranquilamente te puede preguntar la prueba en el examen general es por las tecnologías agrícolas que estas culturas desarrollaron para poder, acuérdate de este término, expandir la frontera agrícola. Profesor, ¿qué es expandir la frontera agrícola? Tranquilo, tranquila, eso lo vamos a ver en esta clase. Pero básicamente esto le va a sorprender a John Rowe, a Max Uhle, ¿bien? Otra cosa que también te puede preguntar tranquilamente la PRE, porque o sea, son preguntas clásicas, es las capitales, o sea, capital para que tú me entiendas a qué me estoy refiriendo. Técnicamente el término es centro ceremonial, ¿no? Entonces te pueden poner, ¿cuál es el principal centro ceremonial de la cultura nazca? Entonces tú sin temor a equivocarte vas a decir Cahuachi. Y así te pueden preguntar por los principales templos o centros ceremoniales de las diferentes culturas que vamos a estudiar hasta antes de la llegada de los españoles. Sí, sí, así que no, o sea, estás anotando, ¿no? Por eso, para que después no me estén preguntando, profesor, ¿cuáles son las fijas? Te estoy dando las fijas, bien, así que acuérdate. Luego, ya sabes, la cerámica nazca es alucinante por esta cosa de que pintan toda la cerámica, eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos a la cultura mochica con la, a ver, aquí hay un dato curioso que parece insignificante, pero vale la pena mencionarlo, ¿ya? En tu separata sí está escrito correctamente, no es dama. O sea, y no porque acá la gente sea machista o algo así, no, para nada. Sino es señora de cabo. ¿Y por qué? Tú dirás, ya te voy a contar eso en clase, porque es señora y no es dama. Bien. Pero es alucinante el descubrimiento de la sacerdotisa de Cao.
por varias razones que en clase te las voy a explicar muy rápidamente. Los Mochica se ubican en la costa norte. Este es Ayapaec, su divinidad principal, así está retratado en los frisos de barro. Frisos de barro, profesor, esculturas en las paredes de los templos de los Mochica. Luego tenemos la iconografía mochica, que es alucinante, junto con sus cerámicas. De hecho, Julio César Tello descubre la sífilis antes de la llegada de los españoles en el Perú, gracias en parte a los huacos mochica, porque son tan realistas, tan exactos a la hora de modelar al retratado, que retratan también los síntomas de la sífilis, aunque usted no lo crea. Luego el señor de Zipague es alucinante, porque ya sabes, es el equivalente al descubrimiento de la tumba de Tutankamón para el continente americano, la tumba de un gobernante prehispánico sin profanar por los huaqueros o los saqueadores de tumba. La metalurgia y la calidad de la metalurgia que se encontró en ese lugar es simplemente A1, A1. Luego llegamos al horizonte medio y ya tenemos ya llevamos 10 minutos solamente presentando las apariencias, haciendo esto. Luego llegamos al horizonte medio y aquí vamos a hablar principalmente de dos culturas. Por un lado, la cultura Wari, cuya capital se piensa era Viñaque, y desde Viñaque se van a expandir. Y por otro lado tenemos Taypicala, que vendría a ser la capital de la cultura Tiahuanaco. Si la PRE te pregunta por esto, bueno, la manera clásica de preguntar por esta parte, casi siempre han preguntado comparándolos. Porque como pertenecen al mismo periodo, el horizonte medio, ¿qué tienen en común? El mismo dios, Huiracocha, el dios de los báculos. Y, pregunta examen general de San Marcos, ¿dónde se encuentra la representación mejor lograda del dios Huiracocha? Te presento, este es el dios Huiracocha, o también conocido como el dios de los báculos. ¿Por qué? Porque tiene dos varas, dos palos, dos mazorcas, dos serpientes, como lo quieras ver, pero la cosa es que tiene dos en cada brazo. Esta representación, la más antigua, la tiene la cultura chavín, que también ha sido pregunta en el examen general y tranquilamente te lo pueden hacer aquí en la pre. Los Wari también tienen el dios de los báculos, sí, solo que le llaman el dios visco, pero también es Huiracocha. ¿Por qué dios visco? Porque sus ojos acá tienen como las fases lunares, cuarto creciente, cuarto menguante. Parecen fases lunares, ya depende del arqueólogo que leas. Pero la representación más bonita, entre comillas, porque el término correcto es la mejor lograda, se ubica en la portada del Sol, que le pertenece a la cultura Tiahuanaco. Bien, y que en la actualidad queda para el lado de Bolivia. No sé si ya la trasladaron de lugar, para que ya sabes la intemperie no la dañe. Pero ahí está. Datos que no te puedes olvidar: tecnología agrícola de los Tiahuanaco. Primero, los camellones o guaru, y luego el control vertical de pisos ecológicos para poder acceder a estos recursos naturales que no crecen en el altiplano andino. Cerámica representativa, los queros. Para el imperio Wari, una cosa que los diferencia de los Tiahuanaco es que los Tiahuanacos se expanden por prestigio religioso. En cambio, los Wari se expanden a la guerra, a la mala, pegándote. Bien. De hecho, la élite gobernante Wari es una casta militar, como dice aquí. O sea, no son sacerdotes. En el caso de los Tiahuanacos, sí. Se les atribuye la construcción de andenes, o sea, los más antiguos. Usan quipus, aunque los quipus ya vienen desde Caral, de hecho. Y son famosos por esto. Bien, a ver, míralo acá. De una vez, sí, porque de repente ya... Mira, cuando lleguemos a Tiahuanaco Wari, ya la clase estamos corriendo. Bien, te lo adelanto así para que no te molestes. Piquillacta, esto vendría a ser una cabeza de región. Es el plano de una ciudadela típica Wari. ¿Cuántas cabezas de región te han puesto en tu separata? Bueno, las cuentas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas de región. Profesor, ¿qué significa cabeza de región? Pregunta de examen general de San Marcos. La cabeza de región básicamente es un lugar como este que tú ves aquí, desde donde el cual gobiernan y controlan a otros pueblos. Los Wari son chéveres en ese sentido porque los Wari no se meten dentro de tu pueblo y desde ahí te gobiernan. Los Wari lo que hacen es construir su propia ciudadela, que además está conectada por la primera red de caminos de los Andes. Tú dirás, profesor, ¿eso no es el Capac Ñan? A ver, mi estimado y estimada estudiante, la primera red de caminos la construyen estos compadres. Luego los incas la llevan a su máxima expresión, que tú y yo desde el colegio conocemos como el Capac Ñan, y ya está. A ver, ¿dónde está? Cerámica Wari, tenemos dos estilos. El estilo Pacheco, que es al toque le identificas porque tiene un estribo y hay una escultura, casi siempre es de un animal. Y el estilo Roble Moco es como una especie de cántaro, tipo urna, y hay un rostro. Bien, así, así. Y este es el dios Visco o el dios de las varas.
Y ya está, el señor de Vilcabamán, que es un hallazgo arqueológico que encontraron, un gobernante Wari, en ceja de selva, lo que es importante porque significa que los Wari llegaron hasta ahí. Esta es la cronología. Y nosotros nos vamos. ¿Qué pasó? Sí, se escucha fuerte y claro. Muchas gracias, Paniagua, Pacaya, Andrés Fernando. Su madre, ese nombre de noble conquistador. A ver, vámonos entonces nosotros. ¿Dónde nos vamos? Tú y yo nos vamos para acá. Bien, Paquita, acá está. Bien, entonces, a ver, no te vayas a perder. Tú y yo estamos aquí. Vamos a arrancar. Y comenzamos de una buena vez. A ver, vamos a poner esto aquí así. Y ya está. A ver, entonces, periodo formativo, periodo inicial, horizonte temprano, ya sabes que es el que le pone John Rowe. Bien, va del año 1700 al año 200 antes de Cristo. La cronología es referencial, pero vale la pena que por ahí, digamos, recuerdes al menos los siglos, ¿no? Ya sabes que es antes de Cristo en todo caso. Características generales, se consolida la teocracia. No es clase de lingüística, pero aprovecha. Teo, Dios, cracia, gobierno. Teocracia, gobierno de Dios, más o menos. Vendría a ser el gobierno de los sacerdotes. En esta época lo que existe es una sociedad de jefatura con casta sacerdotal. ¿Qué es una sociedad de jefatura con casta sacerdotal? Una sociedad de jefatura con casta sacerdotal, básicamente, o sea, muy elementalmente, porque quien te habla ha tenido que leer un libro prácticamente, unos 2 o 3 capítulos del libro de Elman Service. Elman Service escribe sobre esto, pues, estas sociedades de jefatura con casta sacerdotal, pues, eso, pues yo tuve que entrar a la universidad para leer esto, estudiar la carrera de historia. Así que yo te lo resumo a ti de una manera más amable. Gente que se dedica a estudiar, gente que se dedica a ver el cielo para saber cuándo hay equinoccio, cuándo hay solsticio, cuándo llega el verano, el otoño y el invierno. Gente que se dedica a la habilidad de poder tallar estas cosas o poder hacer cerámica bien chévere. Gente que se dedica a acumular el conocimiento de cómo curar, cómo sanar. Gente que se dedica al vacilón de cómo levantar templos o relojes solares. Aquí hay un reloj solar muy famoso, aquí en la costa limeña, que por cierto es más antiguo creo que del Perú, si no es que de América. Ay, me olvidé el nombre de ese reloj solar. Pero básicamente todo eso lo hace no toda la gente. Escúchame bien porque esto es algo que te tiene que quedar grabado a fuego. Nuestra sociedad básicamente se divide en esos 2 tipos de personas. La gente que se dedica a estudiar y a partir de lo que estudia, trabaja, vive dignamente, esa es la idea. Y la otra gente es gente que simplemente se dedica a trabajar, pero no en algo que hayan estudiado, no en algo que hayan de repente adquirido, ¿no? O sea, le hayan metido mucho empeño, sino es algo que cualquier persona común y silvestre podría hacer. Por ejemplo, para barrer las calles no necesitas ni siquiera terminar secundaria. Y ojo, no te vayas a equivocar, cualquier trabajo es digno, ¿bien? Siempre y cuando eso es lo que desees hacer y no estés pensando en hacer otra cosa. De ahí viene esta historia de Jesús con María y Marta, ¿no? Para la gente que ha leído la Biblia, ¿no? Porque Marta estaba lavando los platos, estaba sirviendo la comida, mientras que María se sienta a los pies de Jesús y comienza a escuchar la prédica de Jesús. Y eso es raro, pues, ¿no? Porque en ese tiempo, así como en la actualidad, en algunas casas muy tradicionales y conservadoras del Perú, la mujer tiene que estar atendiendo al hombre. Entonces Marta mira a María y le dice, Señor, ¿no le vas a decir nada a esta vaga? Y entonces, no es, Señor, que estoy toda tareada y apurada con las cosas. Léelo, eso es bíblico, ¿verdad? Entonces Jesús la mira y le dice, Marta, le dice, ¿no? O sea, María escogió la mejor parte, le dice, ¿no? Y el problema, o sea, y el detalle está en eso, ¿no? O sea, cualquier trabajo es digno. El detalle está en que tú quieras, en que tú quieras, en que tú trabajes en algo que no quieras hacer. Bien, ese es el problema de mucha gente en la humanidad en la actualidad. Se supone que tú estás estudiando para ingresar a una carrera que realmente quieres estudiar. Confucio decía, trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar en tu vida. Marta, lo que estaba diciendo, se estaba quejando porque tenía celos de que María estuviese ahí sentada, porque ella también quería estar sentada, ¿no? Entonces, ese es el detalle y esa es la enseñanza de ese pasaje bíblico. Entonces, la sociedad se divide más o menos, para esta clase, la explicación es para ti, ¿no? O sea, no quisiera que nos hagan después tendencia en alguna red social y digan, no, mira, este tipo está diciendo estas cosas.
La clase es para ti, es para ustedes, para el aula 71, aquí el ciclo ordinario, y a mí lo que me interesa es que tú te aprendas esto. Las sociedades de jefatura entonces son eso, son un grupo de personas que se dedica a acumular conocimiento y que con el tiempo son estas personas las que van a vivir en los templos, porque además ellos las construyen. No que ellos con sus manos las construyen, sino que ellos dirigen al pueblo y le dicen, eso se hace así, eso se hace así, hazlo así, ¿no? Entonces, lo hacen así, y ya sabes, los templos más antiguos en el Perú están en la costa peruana, y luego pasan a la sierra, y ese es el caso de Chavín de Hualma. Sociedad de jefatura con casta sacerdota. Dicho esto, tenemos una economía de agricultura intensiva gracias a la construcción de sistemas hidráulicos. Para el caso del Chavín son canales empedrados, ya vamos a llegar ahí. Pero, ¿qué es agricultura intensiva? Anota, bien, agricultura intensiva es cuando le sacas el máximo provecho a la tierra agrícola que tienes, tengas mucha o tengas poca, porque antes de estos periodos lo que hay es agricultura extensiva. ¿Qué cosa significa agricultura extensiva en términos muy simples? Tienes tierra agrícola, pero no le sacas el máximo provecho a la producción. O sea, te sobra tierra agrícola y no puedes utilizar esa tierra agrícola para producir. A eso se le llama agricultura extensiva. Tienes tierra agrícola, pero no le sacas el máximo provecho. Agricultura intensiva, intenso, eso viene porque tengas mucha o tengas poca tierra agrícola y te informo, en toda la costa, en todo el Perú, la tierra agrícola, la franja agrícola es muy pequeña, ¿bien? ¿Por qué? Eso es clase de geografía, pero básicamente es la cadena montañosa de los Andes, la responsable de esto. El detalle está que aquí se desarrolla agricultura intensiva. No te lo voy a preguntar la PRE porque de hecho ya lo he hecho. Luego en tecnología aparece la cerámica, orfebrería y el telar. Chévere. Surgen además las altas culturas. Y ya está. Vámonos luego para acá. Dice aquí formativo. Bueno, en este periodo, esto ya sabes que es la clasificación de lumbreras, ¿bien? En el formativo, él lo divide en tres periodos. Y él dice que en el periodo inicial está la cultura Sechín. Aquí te han puesto una litoscultura de la cultura Sechín. Vamos a subir un poco, a ver. Ahí está. Luego, Sechín y Cupisnique, ya sabes, las dos están en la costa. Esto vendría a ser cerámica estilo Cupisnique, que luego se perfecciona con Chavín, ¿bien? En el formativo medio estaría Chavín y al final aparecería la cultura Paracas. Sin embargo, ahora vamos a usar la clasificación de John Rowe, porque si no nos explica esto, ¿bien? Según la clasificación de John Rowe, la cultura Chavín es todo este horizonte cultural. ¿Por qué lo llama así? Por la cerámica. El tipo de cerámica que van a encontrar es un solo estilo, y en ese sentido, en la recámara de las ofrendas, o sea, más o menos por acá, que es donde se encuentra el templo de Chavín de Huántar, van a encontrar cerámica, escucha bien, no te la pierdas, de lugares tan lejanos como el norte de Cajamarca o Piura, o el norte de lo que en la actualidad vendría a ser Ica. O sea, agarran la cerámica, porque en el templo, acá está el templo de Chavín de Huántar aproximadamente, hay una recámara que se llama la recámara de las ofrendas, que era donde los sacerdotes tiraban en estos canales subterráneos la cerámica a modo de ofrendas al dios, se cree, se piensa, lanzón monolítico. Así le llamamos. Y cuando revisan la tierra con la cual fue hecha esta cerámica, van a descubrir que es tierra de lugares tan lejanos como Cajamarca, Piura o Ica. Bien, así es como también confirman que Chavín se expande hasta esos lugares. Ah, por cierto, el lanzón monolítico también come concha spondylus, que ya sabes que la traen desde las costas del Ecuador. Dicho esto, ¿qué cosa es lo que la PRE también te puede preguntar? Porque yo lo han preguntado antes, de hecho. Chavín de Huántar se ubica entre los valles que conforman los ríos Mosna y Huachetska. Apréndetelo de memoria. Bien. San Marcos, de hecho, en el examen general hace 20 años atrás preguntaba, ¿entre qué ríos queda Chavín de Huántar? También han preguntado en qué callejón queda, porque en Ancash, en el departamento de Ancash, hay dos callejones, el callejón de Conchucos y el callejón de Guaylas. ¿Dónde queda Chavín de Huántar? En el callejón de Conchucos. San Marcos también ha preguntado en qué cordillera queda. Tú dirás, ¿qué, profesor? Lo que pasa es que hay dos cadenas montañosas. O sea, Chavín de Huántar, el templo, está construido entre dos cadenas montañosas, la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Esta se llama la Cordillera Negra porque el tipo de piedra que tiene no permite que se condense o se forme, no permite que se forme el hielo. En cambio, en la Cordillera Blanca sí se acumula el hielo. Y en ese sentido, el templo de Chavín de Huántar está en la Cordillera Blanca, mirando al oriente peruano, o sea, a donde nace el sol. Ya sabes, todo esto es la selva peruana, este es el oriente peruano, el sol, entre comillas, nace del este, bien, y va al mar
al atardecer en el oeste. ¿Sí? Entonces, acuérdate de eso. Importancia, y esto lo va a decir Julio César Tello, es la primera síntesis de los Andes, primera cultura panandina. No es clase de lingüística, pero aprende. Pan, sinónimo de todo. Andes, todos los Andes. Bueno, tú ya sabes que la cadena montañosa va desde Venezuela, Colombia hasta Chile, Argentina. Pero este término hace alusión a los Andes que conforman nuestro territorio. Bien, como tú puedes ver aquí en esta cadena montañosa muy pacharaca que he dicho. Es más de la mitad, ¿no? Así que por eso le llaman la primera síntesis panandina. Es bastante sencillo, escúchame. Los primeros templos aparecen en el arcaico superior en la costa. Luego, un grupo de personas usa toda esa tecnología que se ha creado en el arcaico superior, se lo lleva a Ancash, a la Cordillera Blanca, y lo llevan a su máxima expresión, lo llevan a otro nivel. Ese otro nivel es la cultura chavín de Huanta. Bien, del año 1200 al año 500 a.C. aprox. Luego, por eso dicen síntesis. ¿Síntesis de qué? De todo el periodo anterior, que es el arcaico superior. Luego de esto, el origen. Esto también es una pregunta clásica, ¿no? O sea, tranquilamente Tren puede preguntar. La pregunta más clásica de todas es: ¿a partir de qué cultura surge la cultura Wari? Esa es una pregunta clásica, hasta en el examen general, la han hecho muchas veces. Creo que cuando yo estaba postulando a la PREP, a San Marcos por la PREP, también me preguntaron lo mismo. Así que esa pregunta yo la sabía de memoria porque ya la habían preguntado antes en exámenes más antiguos, de la década del 90, de la década del 80. Y bueno, en esta separata han tenido a bien ponerte información más actual desde el punto de vista de la investigación arqueológica. Y en ese sentido ahora sabemos, por ejemplo, que Chavín surge a partir de la integración o síntesis de las tradiciones culturales precedentes arcaico superior, sobre todo de origen costeño, ¿ves? ¿Ves lo que te estaba diciendo? Como por ejemplo Sechín y Cupisnique. Y ya está. ¿Alguien ha hecho un comentario? No, estamos bien. Entonces, vamos a ver, acá. Vámonos a la página siguiente inmediatamente. Tú estás subrayando como loco y como loca, ¿verdad? En cuestiones políticas, dice aquí, Chavín fue una teocracia dirigida por una casta sacerdotal de gran prestigio. Subraya estas palabras. ¿Quiénes ofrecían servicio de oráculo? Ajá, el servicio de oráculo, elaboraban el calendario agrícola a cambio de ofrendas y de trabajo, lo que convirtió a Chavín en el principal centro de peregrinación. Fue el principal destino de peregrinación religiosa durante el periodo formativo. Eso está perfecto. En economía, dirigido por sacerdotes especialistas, basada en la agricultura intensiva, sí, especializada en el cultivo y difusión del maíz, ok. Construcción de extensa, ya, esto sí, también subráyalo, y ahora vamos a hablar de esta extensa red de canales de regadío para la expansión de la frontera agrícola y el excedente productivo. Esto es muy importante y ahora te voy a ejemplificar eso. Esta es una litoescultura que trata de ejemplificar a un sacerdote chavín, ahí tú lo ves todo aparicenti, o sea, todo así súper blanco, o sea, él está yendo a los Met Gala, para la gente que sepa qué cosa es un Met Gala. ¿Qué cosa tiene aquí este sacerdote chavín? Además de tener un cabellos de serpientes, tiene un cactus, llamado el cactus San Pedro, que es un alucinógeno. Y acá ya la cosa se pone interesante. Mira, escúchame, me voy a tomar 10 minutos de la clase para explicarte esto. Primero porque eres mi estudiante. Y como tal, mi chamba, más que llenarte esto de más datos, porque los datos están en tu separata, es tratar de que tú entiendas todos estos datos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando te hagan las preguntas, tú de una manera mucho más eficiente puedas responderlas. Y además puedas recordarlas mejor. Entonces, 10 minutos de esta clase viene para esta explicación. ¿Qué explicación? La pregunta es esta. ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué alguien que vive en la costa de Ica, donde hace un calor rico y sabroso casi todo el año, o en la costa de Piura, iría a peregrinar hasta Chavín de Huántar en el año 500 o en el año, claro, a ver, ¿qué año? En el año, la época de máximo apogeo de Chavín, en el año 900, 800 antes de Cristo. Bien, esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar ahora. Y para eso les había preparado esto que está acá. Ajá, entonces aquí está el mapa del Perú, o sea, tienes que conocer el mapa del Perú. No por las puras en el colegio te decían, pon tu mapa del Perú detrás de tu cuaderno de cívica, historia y geografía. O sea, ahí está. Características generales, Chavín como síntesis cultural, eso es una palabra que Julio César Tello ya sabes, teoría autoctonista. Aparición de la cerámica, difusión de las edificaciones escalonadas,
homogeneidad cultural y religiosa. Esto, ojo, no está en tu separata, esto yo te lo estoy dando así porque ustedes me caen bien, ¿bien? ¿Qué más? Homogeneidad cultural y religiosa. ¿Por qué se dice que hay homogeneidad cultural y religiosa? Porque acá, desde Ancash hay una sola gran religión que llega desde Piura, Cajamarca hasta el sur en Ica. Luego, generalidad del cultivo del maíz, perfeccionamiento de las tejas de riego artificial, jefatura, ya ves, es una sociedad de jefatura con casta sacerdotal como forma de organización política y Chavín como principal centro de peregrinación. Entonces, ¿dónde está? Acá. Bien, entonces creo que esto va a ser útil. Sí, esto va a ser útil. A ver, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué gente que vive en lo que vendría a ser en la actualidad, por ejemplo, el norte de Ica, otro color, iría a peregrinar hasta donde se encuentra el templo de Chavín de Huáncara? Acá no, me equivoqué, acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, el motivo casi siempre es este que voy a tratar de graficar en la pizarra. Expandir la frontera agrícola. ¿Cómo, profesor? Mira, la frontera agrícola es el límite máximo de producción que cualquier pueblo o cultura o civilización agricultora del planeta Tierra alguna vez en su historia ha tenido que superar. Gracias a este problema, más bien, se inventan justamente todas estas tecnologías de tipo técnicas de regadío, canales de irrigación, etc. ¿Qué cosa significa expandir la frontera agrícola? Escúchame, por favor. Somos una cultura de Ica del año 800 antes de Cristo, pleno apogeo de la cultura chavín. Y vivimos acá, ¿bien? Ahí vivimos. Entonces, alguno de ustedes de repente es el sacerdote o la sacerdotisa o la casta sacerdotal, hay hombres y mujeres, en ese tiempo no hay rollos, así como en la actualidad, de que las mujeres no hablan, no hay así, ¿no? O sea, son otra cultura, tienen otra religión, ¿bien? Y entonces, después de una fiesta, la gente dice, el sacerdote o la esposa del sacerdote le va a decir a toda la gente, a toda la casta sacerdotal en el templo o en la huaca, por favor, trata de hacer este ejercicio conmigo para que te acuerdes de esto toda tu vida. Y entonces van a decir, ¿no? ¿Saben qué, gente? A los sacerdotes en asamblea, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que he contado a la población y he calculado, aritméticamente, haciendo una progresión, que de aquí a unos años nos va a faltar comida. Entonces la gente preguntará, ¿por qué dices eso? Porque ya no tenemos cómo producir más de lo que consumimos. De aquí a unos años nos va a faltar comida. Por mucho que saquemos productos del mar, nos va a faltar alimento. Entonces el sacerdote te dirá, bueno, hay que sacrificar a la gente. Eso se piensa que sería. Y entonces dicen, no, por mucho que sacrifiquemos gente, o sea, tendríamos que sacrificar a mucha gente y no nos conviene, no podemos sacrificar a tanta gente. Entonces, una persona por ahí, otro sacerdote dirá, bueno, ¿saben qué? El problema es la frontera agrícola. Miren, ¿saben qué hay al otro lado de nuestro pueblo, pasando esta montaña? Porque algo que nunca te explican en clases es cómo se hacen los intercambios. ¿Cómo se hacen los intercambios de larga distancia? Hay dos formas. Una es que tu propia cultura tenga balsas y, por ejemplo, vayas a Ecuador para traer conches póndidos. Pero eso viene muy probablemente en periodos posteriores. Porque recuerda una cosa, en estos años, 800 a.C., no hay policía, no hay derechos humanos, no hay organización mundial, no hay un gobierno central. Y por lo tanto, las leyes se rigen en función de quién está mejor organizado y solamente esas leyes existen dentro de tu pueblo. En estos años viajar es súper complicado, porque si tú te atreves a salir de tu pueblo, más allá hay otro pueblo y tienen sus propias costumbres, religión, gobernantes. Y como no hay leyes, no hay policía, no hay un gobierno central, te pueden raptar, te pueden esclavizar, te pueden torturar, te pueden violar, te pueden sacrificar o hacer todo eso junto al mismo tiempo. Entonces tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces y te mueres en tu pueblo. Cuando se hacen los intercambios, por lo general es de esta manera. Mira, porque esto tendrías que ingresar a la universidad y estudiar arqueología, historia, antropología para saber esto. Hay un cerro y una vez cada cierto tiempo, en la parte de este cerro, la gente que vive en este pueblo, una parte, casi siempre son los sacerdotes, con el tiempo se va a volver un grupo, una clase social, comerciante. Luego tienes otro pueblo acá,
que también va a este lugar y ahí hacen los intercambios de productos. Y así se hacen los intercambios de una zona a otra. Así se hacen los intercambios, mayoritariamente. Y después cada uno se devuelve a su lugar, hasta que aparezca el ejército conquistador, que eso viene en el periodo siguiente. Entonces este sacerdote dice, o sacerdotisa dice, bueno, yo he escuchado que el pueblo B, que está acá a la vuelta del cerro, han tenido el mismo problema. ¿Cómo expandir la frontera agrícola? ¿Cómo alimentar a más gente? Ahora tú dirás, profesor, bueno, ¿y por qué no siguen sembrando más? Lo que pasa es que esta gente no sabe cómo llevar el agua del río, esta culebrita azul que ves aquí o celeste, es el río, bien, yo lo he hecho así, y no saben cómo llevar agua justamente de la orilla del río a un punto tan lejano más allá de su propia frontera agrícola, como por ejemplo al punto B. No saben cómo. Parece tonto, pero no lo saben. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Va a preguntar un sacerdote. Bueno, lo que han hecho es visitar a un dios famoso. Dicen que da mucho miedo porque a veces va la gente a ver a este dios y el dios si te encuentra rico y sabroso o si le caes mal, si le caes bomba, te puede tragar. De hecho, se sabe eso en la actualidad. Dentro de las galerías, en el templo de Chavín de Huántar, han encontrado huesos mordidos con tanta violencia que se notan las marcas de los dientes en los huesos, actos de canibalismo. Tiene un par de explicaciones eso, pero ya. Entonces, no se diga más, ¿verdad? Porque, o sea, si ese Dios tiene la respuesta a nuestro problema, hay que ganarnos el favor de Dios. Entonces vamos a preparar una comitiva. Pueden ser 10, 15 personas, quizás no serían más de esa cantidad. No puede ir mucha gente tampoco, ¿no? Pero déjame decirte que si tú, varón o señorita, has sido seleccionado para ese viaje, ya sea como cargador o ya sea como ofrenda, porque, a ver, ¿qué cosa le das a un Dios en la tierra? Bueno, la mejor cerámica, la mejor textilería, la mejor carne, los mejores trabajos en orfebrería, si es que los tuvieras. Y si al Dios le gustan las vírgenes, bueno, dos vírgenes, acá. Y si le gustan los chicos, ya también, no sabemos si es un Dios. Entonces, si tú has sido seleccionado, o de repente eres el sacerdote o la sacerdotisa, o eres el cuidador, el guardián, y has sido seleccionado para ir a ese viaje, es el viaje de tu vida. En la actualidad, por ejemplo, tú tienes, gracias a la internet, gracias al acceso al internet, puedes consumir muchas películas de terror, de tal forma que ya ni siquiera a veces te dan miedo. Pero en esta época te emociona. Porque, o sea, hay gente que nunca ha salido de Lima. O sea, y cuando digo esto no es chiste, no es broma. Yo, por ejemplo, nací antes de ingresar a San Marcos. O sea, nunca hicieron un bien ni de promoción. Te fuiste, no sé, pues a Ica. ¿No? O sea, nada, nada. Todo lo hiciste en Lima. Y entonces imagínate, si en la actualidad, pleno siglo XXI, nunca has salido de Lima, ni siquiera para tu viaje de promoción, imagínate en estos tiempos. Entonces, si tú eres seleccionado para eso, es el viaje de tu vida. Lo vas a contar y tus familiares contarán tu hazaña. Obviamente, si regresas. Si no regresas también, porque son culturas orales. Desde Lima en bus, o sea, desde aquí, bueno, estoy en San Martín, Lima. Desde Lima en bus hasta Huaraz son 8 horas. Y desde Huaraz mismo hasta el templo de Chavín de Huántar son 4 horas. 2 horas para subir la Cordillera Blanca, 2 horas para bajarla. Entonces, imagínate esto. Ir a pie. Es un viaje peligroso, es un viaje emocionante, es un viaje agotador, porque si nosotros venimos de un pueblo de la costa, donde hace calor, vamos a tener que subir una cadena montañosa de los Andes, y ya te he dicho que en bus son 2 horas, desde Huaraz mismo, 2 horas, en bus, y luego hay que bajar, descender 2 horas, entonces imagínate tú hacer esa ruta a pie, de repente se nos perdió una persona, nos asaltaron, de repente alguien se fue a orinar, no regresó nunca, se lo comió un jaguar, un puma, la vida es peligrosa en ese tiempo. Pero conforme nos vamos acercando a este lugar llamado Chavín de Huántar para nosotros, um, nos encontramos con gente, nos encontramos con otros pueblos que ya tienen la costumbre de visitar a esta divinidad y, y todos coinciden en lo mismo. Es un Dios sabio, es un Dios poderoso, realmente te resuelve los problemas. Y si le caes bien, le llevas buenas ofrendas, puede solucionar tus problemas, expandir en nuestro caso la frontera agrícola. Entonces, cuando llegamos al sitio, el sitio es alucinante. Bien, o sea, es alucinante porque es alucinante. El lugar dicen, es un templo en forma en U, y acá lo puedes ver más o menos, es un templo en forma en U.
Estas fotos, por cierto, las tomé cuando en mi primer viaje a ese lugar. 2 días he llegado a Chavín de Huancayo. Y ves a este señor que está aquí parado, Chilazo, es uno de los cuidadores, ¿ves ahí que está ahí? Ya. Ese señor estaría, pucha, lo que pasa es que si pongo esto no se va a notar. A ver, vamos a retroceder acá. Creo que no, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esto. Bajamos. Aquí está. Mira, este señor que tú ves aquí parado se encontraría acá. O sea, esta puerta que es la portada de las Falcónidas está en tu separata, es esto que tú ves aquí. Toda esta estructura sería más o menos de alto, con celeste porque si no no se aprecia, con rojo, ¿no? Toda esta estructura que está aquí de alto sería así más o menos. O sea, cuando estaba de estreno, ¿no? Cuando estaba nuevecito, ¿bien? Y aquí estarían las cabezas clavas. Las estoy graficando demasiado grandes, ¿ya? Pero más o menos así sería. Bien, ahí estarían las cabezas clavas. Aquí hay una especie de respiradero donde se ve un canal de agua, que es un canal de agua empedrado. Esto que está aquí es la portada de las Falcónidas. Está hecho por ese mismo tipo de piedra, solo que eligieron una piedra, el mismo tipo de piedra más claro y el otro más oscuro, pero es el mismo tipo de piedra. Lo llaman la portada de las Falcónidas porque aquí hay litoescultura, hay grabados, hay dibujos en la piedra de aves, ¿bien? Entonces le llaman la portada de las Falcónidas. Cuando nosotros llegamos a este lugar alucinante, a el que nos recibe es un sacerdote, obviamente de la cultura, no se borra, obviamente de la cultura chavín, y creo que por ahí te han graficado un sacerdote. Bien, entonces, vamos a respetar esto. Muy probablemente nosotros no somos los únicos que hemos llegado. Por cierto, lo que te estoy enseñando se llama historia antropológica comparada. Así como en la actualidad hay lugares sagrados en Asia, en África y también por ahí en la selva peruana o en la Amazonía en general, y te someten a una serie de rituales para poder pisar el sitio sagrado, muy probablemente en esta época fue así. De hecho, hay un documental en National Geographic que se llama El Teatro del Inframundo, si no me equivoco. Dura más de 1 hora y ahí te lo puedes vacilar. Pero te lo resumo yo en 2 minutos porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, tenemos el templo en forma de U, hay una plaza hundida, por cierto. Acá muy probablemente estaba el obelisco Tello. Bien, se llama así porque Julio César Tello descubrió este obelisco que muy probablemente sirvió como reloj solar. Recuerda que estos templos se usan, estos obeliscos, cada vez que tú en una cultura veas un pilar, tienes que pensar que ese es el reloj público. ¿Cómo, profesor? Sí, ese es el reloj de la gente. Porque gracias a eso tú sabes las horas, ¿no? La hora del día, por así decirlo, y también sabes cuándo hay un solsticio, un equinoccio. Bien, acuérdate que son sociedades agricultoras y necesitan saber esas cosas, al menos los sacerdotes. Entonces piensa que después de haberte sometido a un ayuno, o sea, primero nos entrevista el sacerdote, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros somos un pueblo de Ica, venimos porque tenemos un roche, no sabemos cómo expandir la frontera agrícola. Si no lo podemos hacer, la gente del pueblo luego nos puede matar, cosa que pasa, es muy común. Entonces el sacerdote dice, bueno, ¿y quién le han traído al Dios? Entonces le presentamos, ¿no? Le hemos traído cerámica, carne, metales, metalurgia, ¿no? Le hemos traído textilería, 2 vírgenes, mujeres, 2 vírgenes, varones, todo eso es para el Dios. El sacerdote nos dirá, es poco, ¿ah? Pero lo vamos a aceptar por esta vez, así que ya. ¿Quién es el líder? Tú levantas la mano, yo, ya. Entonces a ti te vamos a someter a un ayuno. 2 semanas, un mes, te vas a quedar ahí el tiempo que sea necesario. Tienes que resolver el problema. ¿Cómo expandir la frontera agrícola? ¿Por qué te someten a un ayuno? Porque te van a dar un alucinógeno. 2, de hecho. Drogas. El ayuno consiste básicamente en quitarte la carne, las proteínas, los lácteos, los quesos. No, en ese tiempo no sé si había quesos, pero te quitan todas las proteínas. De tal manera que tus órganos puedan descansar. Es el mismo principio cuando vas a consumir ayahuasca, por ejemplo. De tal forma que cuando tú consumas el San Pedro, que lo extraen de un cactus, que es un brebaje, y el yopo, que es un frijolito que se esnifa, o sea, no, hace un polvito que tú lo aspiras, eh, tú no sabes que te están dando drogas. Bien, o sea, no es como en la actualidad que tú conoces más de 5, 6, 7, 8 tipos de drogas. El conocimiento es poder. Entonces, en un ritual, muy probablemente en la noche, en este ritual, muy probablemente en la noche, hay sacerdotes acá tocando pututus. Aquí están los sacerdotes más alucinantes. Aquí solamente un pequeño grupito de personas se mete. Eso se sabe por la posición o la disposición de las cosas. Esta es la portada de las Falcónidas.
Y entonces aquí están aquellos que han sido seleccionados para ver al Dios. Cuando te dan estos alucinógenos, tú no dices, ah, qué tal viaje, estoy drogado. Tú no piensas eso. Primero estás emocionado porque te han dicho que vas a ver a un Dios en la tierra. O sea, tú estás emocionado por eso. Y además estás temeroso, porque te han dicho que la gente que va a la casa de ese Dios a veces no sale. Se los traga el Dios, se los come, desaparecen en su casa y se quedan a vivir con él para siempre. Y entonces, cuando la droga te comienza a hacer efecto, este sacerdote te conduce por este lado y luego te introduce dentro de los pasajes subterráneos que conducen a la casa de este Dios. Tú no dices, wow, estoy drogado. Tú lo que dices es, estoy sintiendo el poder, la energía, el reino, el chakra del Dios. Por eso me siento como me siento. Nunca he sentido esto en mi vida. Me siento extraño, me siento extraña. Pero debe ser que estoy sintiendo el poder, la fuerza de este Dios. ¿Qué cosa sucede al interior? Estas fotos son de mi archivo personal, por cierto. Es alucinante. Primero, se sabe, gracias a la investigación arqueológica, que tú desciendes en la completa oscuridad. O sea, eso ya nomás es para meterte miedo. Si le tienes miedo a la noche, imagínate meterte a la casa de un dios, el cual tú no has visto, pero dicen que es alucinante, y te meten en la completa oscuridad. Gracias a este alucinógeno, el San Pedro y el Yopo, las pupilas de tus ojos se te dilatan y ocurre algo fantástico. Tus sentidos se agudizan y se distorsionan al mismo tiempo. La pupila, por cierto, es esta cosa, o este punto negro que tú ves aquí en mi ojo, en lo que está alrededor es la iris. Nadie tiene el ojo color negro, no seas loco, no seas loca. Lo mucho es café oscuro es marrón intenso. Parece negro, pero no es negro. Bien, si no me crees, mírate al espejo después de la clase. El caso es que primero no ves nada y luego comienzas a distinguir formas. ¿Cómo sabemos que la gente descendía en la completa oscuridad? Porque así como en las pirámides de Egipto, en las esquinas de los techos, del techo con la pared, no hay señales de humo o de antorcha. Por eso la gente se rompe la cabeza con las pirámides de Egipto, porque esos locos, acá tú lo ves todo pelado, de repente no estaría así, de repente. Pero el caso es que en las pirámides de Egipto tú ves que hay jeroglifos, constelaciones de estrellas, historias, y no hay evidencia de que lo hayan hecho con antorchas. Acá la gente desciende sin antorchas. Una de estas recámaras se le conoce como la recámara de los murciélagos. Para ingresar a esa recámara tienes que ingresar gateando. ¿Alguna vez has sentido a un murciélago? Esos animales chillan. ¿Tú te imaginas estar bajo los efectos de estos alucinógenos y en la completa oscuridad sentir que estos bichos, estos no son bichos, estos reptiles voladores te comiencen a volar por la cabeza? Ahí nomás ya te mueres de miedo. Muy probablemente te desorientan, te desubican, hacen que pierdas la noción del tiempo y del espacio, porque es como un laberinto esto. Cuando ya estás en la cúspide, en el acme, en la parte más intensa, o sea, cuando ya te han drogado tanto, que mira, estas son las cabezas clavas. ¿Tú sabes por qué sabemos que consumían alucinógenos también? Porque, cónchale, a ver, por esto, mira, ¿tú ves el ojo de esta cabeza clava? ¿Ves hacia dónde mira? ¿Y ves cómo está su ojo aquí? O mira este, o ya mira este. El más representativo es este. Este ojo mira para acá y este ojo mira para acá. Están así sus ojos. ¿Y tú qué dices? ¿Es una cosa del artista? No, no tiene nada que ver con el artista. En realidad esa es la evidencia de que han consumido Yopo y San Pedro. Cuando consumes demasiado estos alucinógenos, los ojos se te desorbitan. Uno mira para allá, el otro mira para allá. Y no sé si eres curioso como Jorge Curioso, pero mira esto. ¿Qué es esto que está acá? ¿Son colmillos? ¿Son colmillos? ¿Te das cuenta del detalle o no te das cuenta del detalle? Es moco, que es otra evidencia de que han consumido mucho San Pedro o yo. Te cae una baba de color verde o blanquecino de la boca o de la nariz. Consumen estos alucinógenos. Y cuando estás en ese punto, el sacerdote te dice, ya estás listo para ver al Dios. Es una litoescultura de más de 4 metros de altura. Parece una lanza, como puedes ver en la foto. Hay un pequeño ducto, un pequeño canal
Algunos arqueólogos van a decir una de dos, o por ahí filtraban la luz de la noche, o sea, la luz de la luna, o por ahí vertían sangre. Ahora, ¿tú te imaginas ver esto en un estado alucinógeno y verlo sangrar? Cuando tú entras, esta foto la tomé, cuando tú entras a ese pasillo, tú no puedes entrar caminando así, tienes que entrar caminando de costado. Y una de las primeras cosas que ves de este loco es este ojo. Es un ojo de este tamaño que te está mirando. De hecho, tú ingresas desde una parte más abajo, ¿no? En la actualidad hay más tierra. Ya te estás muriendo de miedo. El sacerdote te dice, avanza, no quiero, avanza, avanza. No has venido a hacer una pregunta porque ya te olvidaste que viniste a hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces tú te arrodillarás en este lado de acá, bien, y estás ahí, y tú estás pensando que te va a tragar. Y el sacerdote te dice, hazle tu pregunta. Y entonces tú balbuceas dos o tres cosas, el corazón te está latiendo a 1.000.000 por hora. Se te vienen a la mente, primero que no sabes qué día es, no sabes qué fecha es, estás en la total oscuridad, pero puedes distinguir las formas de este ser monstruoso. Y una vez que le dices lo que puedes decir en ese momento, en ese estado, el sacerdote te dirá, ahora cállate porque vas a escuchar hablar al Dios. Y en eso empieza lentamente, pero va aumentando. Ahí el corazón te está latiendo muy fuerte y tú piensas, me va a tragar, me voy a morir. Mira, si no te da un paro cardíaco en ese momento, el sonido luego se comienza a alejar. El sacerdote, antes de que el efecto de estos alucinógenos se te pasen, lo que hace de manera bastante inteligente es sacarte. ¿De dónde te saca? Te saca de la casa del Dios. Y cuando tú ya estás afuera, ya los efectos de estos alucinógenos han pasado, coincidiendo con la idea de que de repente, como ya no estás en su casa, ya no sientes el poder de ese Dios. Cuando sales, el sacerdote te hace tres preguntas. Primera pregunta, ¿le hiciste tu pregunta al Dios? Tú dirás, creo que sí. Segunda pregunta, ¿escuchaste la voz del Dios? Tú dirás, claro que sí, casi me muero del susto. Tercera pregunta, ¿y entendiste lo que el Dios te dijo? Y entonces, ahí te agarran, ¿no? Tú dirás, no, no entendí lo que el Dios me dijo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo vengo de un pueblo muy caluroso en Ica porque tengo el problema de cómo expandir la frontera agrícola. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Si yo no regreso con la respuesta, la gente del pueblo, con el paso del tiempo, me va a matar a mí, a toda nuestra casa, a toda nuestra familia sacerdotal. ¿Qué hago? Y ahora, aquí viene la magia de esta gente. La habilidad, la astucia, la inteligencia del Homo sapiens sobre otro Homo sapiens. El sacerdote te dice, mira, yo no tengo la sabiduría que el Dios tiene. Yo no tengo ese poder ni esa fuerza. Pero nosotros, los sacerdotes Chavín, tenemos una habilidad. Y esa habilidad es que hablamos el mismo idioma que el Dios. Así que yo te voy a traducir lo que el Dios ha dicho. Y te dará la respuesta de cómo expandir la frontera agrícola. Llevarán a un discípulo Chavín o a un sacerdote Chavín, peregrinará con nosotros hasta nuestro pueblo, y este tipo nos dirá de una manera sagaz cómo hacer canales empedrados desviando parte del río para llevar agua desde el punto A hasta el punto B y así poder expandir la frontera agrícola y aumentar nuestra producción y que nuestro pueblo pueda comer por un par de cientos de años más. Ese es el vacilón de los sacerdotes Chavín. Una vez un estudiante me dijo, profe, pero ¿qué tal estafa? ¿Por qué hacen toda esa vaina? No pueden decir, bueno, nosotros sabemos cómo hacerlo, así que... Pero imagínate tú, pues. Imagínate que tú sabes cómo hacer canales empedrados como los sacerdotes Chavín. Entonces, tú dices, bueno, yo sé cómo hacerlo. Te llegas al pueblo de Ica, ¿no? En este hipotético caso. Entonces tú le dices a los sacerdotes de la Huaca, del templo, yo sé cómo expandir la frontera agrícola. Yo les voy a decir, pero antes denme cerámica, textilería, orfebrería. Trátenme como la última chupada de mango que soy, porque yo sé cómo hacer esas cosas. Además me gustan las mujeres y los hombres vírgenes. Un par de ellos para que sean mis esposas, mis amantes y mis esclavas. En estos años no hay policía, no hay derechos de autor, no hay nadie quien te defienda. Entonces, yo
Si fuera un habitante, un sacerdote de nuestro pueblo hipotético, y llega alguien diciendo eso, diría, agárrenlo, tortúrenlo hasta que nos diga cómo hacer para expandir la frontera agrícola y luego matémoslo. Porque nadie lo cuida, nadie lo defiende. Estos sacerdotes tienen que hacer esto. Y todas las religiones se basan en la misma idea, ¿eh? Todas. No hay una sola que no escape a esta idea. Yo no tengo la sabiduría. Yo no tengo la inteligencia. Yo no tengo el poder. Dios o los dioses son los que tienen la sabiduría y el poder. Mi única habilidad es ser un mensajero de Dios. Mi única habilidad es transmitir la palabra de los dioses. Porque tú me puedes matar a mí, pero el Dios va a seguir existiendo y te va a castigar a ti por haber matado su instrumento de comunicación del cielo con la tierra. Y se acabó el chiste. Bien, eso es una sociedad de jefatura con casta sacerdotal. Alrededor de estos templos organizan la vida agrícola y social de la población. Y esta gente peregrina justamente porque estos sacerdotes saben cómo resolver este y otros problemas más. Bien, dicho esto, lo demás es sencillo. Bien, lo demás es bastante sencillo porque los demás son ya datos sobre lo que te he explicado. Todas las demás culturas se basan en lo mismo, por ahí hay alguna otra que tiene una característica más, pero básicamente es eso. ¿Cómo se llama esta extensa red de canales de regadío? El mejor ejemplo es el canal de Cumbemayo. El canal de Cumbemayo, anótalo por ahí, Cumbemayo. El canal de Cumbemayo es un canal que se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este canal de Cumbemayo, anota, canal de Cumbemayo, es un canal que no es recto, ¿eh? Es un canal en zigzag, y lo que es loco, desde mi punto de vista, es que no sirve para la agricultura por la altura en la que se encuentra, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene aproximadamente 50 centímetros de profundidad por 30 de ancho o al revés, pero la cosa es que está completamente empedrado. Algunos arqueólogos piensan que por ahí los sacerdotes verterían agua y esta se evaporaría con el sol, y esta agua contendría elementos alucinógenos que luego formaría vapores alucinógenos para inhalarlos. Bien, luego nadie me preguntó, pero yo te lo digo. ¿Cuál es la voz del lanzón monolítico? Debajo de estas galerías subterráneas, debajo de estas galerías subterráneas, debajo de esto, que ya está en el subsuelo, ¿no? Debajo de eso hay canales empedrados. Los arqueólogos han descubierto que deben de haber aproximadamente más de 25 kilómetros de canales empedrados. Han limpiado 16 aproximadamente. Cuando los han limpiado, han descubierto que estos canales desvían agua del río Mosna o Huachetca. Abren las compuertas de piedra y el agua se mete por estos canales empedrados. Y cuando chocan con las paredes de piedra, generan efectos sonoros al interior del templo de Chavín de Huántar, dándole la voz al lanzón monolítico. Es una cosa alucinante realmente. No se me sorprende. Dicho esto, a este lanzón monolítico muy probablemente tiene una triada, algunos arqueólogos le llaman la triada andina, porque es un ave, un reptil, y es el otro tipo. Hay una especie de felino, bien atascado. Es un ser antropomorfo, con garras y cabellera de serpiente, que conecta el cielo con la tierra. ¿Dónde está? Estaba acá. Bueno, tú lo lees. Ya sabes que tú tienes que leer todo. Dicho esto, así se ve el lanzón monolítico de frente, así lo ves en la vida real, o sea, es una litoescultura, que como tú puedes ver tiene incisiones. ¿Dónde está? No lo saqué. Ya puede ya, pero tiene incisiones. ¿Bien? ¿Qué son incisiones? Son surcos, que es lo que tú puedes ver allí. Luego de esto, es una construcción en templo de U, ya tú lo demás eso lo lees. Bien, sobre la litoescultura, esta representa el dios de los báculos. Por favor, acuérdate de esto, ¿bien? El dios de los báculos, o el dios Huiracocha de la cultura chavín, es la representación, o sea, es la imagen más antigua. Eso lo ha preguntado San Marcos en el examen general, y tranquilamente te lo puede preguntar la fe. Se le llama la Estela Raimondi, es este que está acá. Bien, tiene dos varas o dos mazorcas, como puedes ver aquí. Está en tu separata, ¿no? Tiene dos ojos, ahí está. Bien, tiene una cabellera así de serpientes, ojos.
Este que está acá es el obelisco Tello, fue descubierto por Julio César Tello y representa dos animales, uno femenino y otro masculino. Algunos dicen que puede ser un caimán, otros dicen que puede ser un dragón, hembra y macho. ¿Cómo se sabe? Tienes que ver la imagen de cerca para que puedas notar las partes femeninas, masculinas de estos animales. También hay representación del maní, San Pedro y eso. Um, pero creo que estas imágenes las tengo aquí, a ver. Si las tengo aquí, ¿para qué te las estoy escribiendo? Bueno, estas son las cabezas clavas. Se le llama cabeza clava porque acá, detrás de esto, hay uno de estos. Acá sí. De hecho, aquí puedes verlo. En tu separata dice que muy probablemente retratan la evolución de los sacerdotes. Primero tienes así, una cara de sanazo, como las que están acá, y luego te vas volviendo bien freaky, bien crazy, hasta llegar a esto, que ya estás completamente transformado en un ser con rasgos felinos o de bestias salvajes, adquiriendo su poder y su vitalidad. Esta es la Estela Raimondi, como les decía. Esta es la foto de la litoescultura, ¿bien? Es una litoescultura. Era una mesa. Tú puedes creer que había un tipo que la tenía como mesa. Se llama Estela Raimondi porque el gran Antonio Raimondi, que es un explorador y geógrafo italiano que vino al Perú y se enamoró de nuestro país, fue el tipo que hace el primer mapa político del Perú. Así de loco, viajó por todos sitios, ¿sabes? Y un día lo invitaron a comer en la provincia, en Ancash, en Huari, ¿no? Ahí en el distrito de Huari. Y cuando él se sienta en la mesa era de piedra. Pide que la volteen y descubre esta vaina. Por eso se llama Estela Raimund. Acá, una cosa bien loca. Bien. Luego, este es el obelisco Tello y el lanzón monolítico. Acá puedes ver, digamos, las imágenes un poco más a detalle. Aquí está un pututu, mira. El pututu lo hacen de la concha spondylus. La concha spondylus recuerda que la traen desde Ecuador. Y así se ve el lanzón monolítico visto de frente, porque ya sabes que aquí tú lo ves de perfil. Luego de esto es cerámica Chavín. Bien, no te lo vaya a preguntar la pre. Mira, acá está la concha spondylus que la traen desde Ecuador. Incisa, monócroma, esto es gollete. El gollete es esto. Bien, esto es el gollete. Este es el estribo, por aquí meten el líquido. Como puedes ver es de un solo color. De hecho, las mejores conservadas brillan, parecen que están hechas de piedra, pero en realidad es cerámica. Esta es la más característica, ¿bien? La cerámica Chavín es característica. Y ya está. Vámonos ahora inmediatamente a Paracas. Tú lo demás lo lees, te lo vacilas, nosotros nos vamos a Paracas. Esta clase termina, ¿qué hora? A las 6:20 creo, ¿verdad? O 25 me dicen, ¿ya? Entonces, Paracas, del año 700 al año 200 antes de Cristo. La ubicación, la preta la puede preguntar tranquilamente, ¿bien? En la costa sur, departamento de Inca, no es clase de geografía, pero aprende. ¿Qué cosa es una península? De hecho, no es la primera ni la última vez que lo vamos a mencionar. Ya lo habíamos mencionado con la península del Indostán, que es para la cultura de la India. Península, acá. Bien, eso es una península, porción de tierra que se introduce al mar. Entonces, la cultura Paracas se desarrolló en la península de Paracas. O sea, ahí no hay más rollo. Bien. Origen surge por la influencia de Chavín sobre las comunidades de la costa sur. ¿Cómo sabemos esto? Por su cerámica, en su primera etapa, Paracas Cavernas, y también por su iconografía, o sea, las imágenes que retratan. Política. Desarrollaron un gobierno teocrático, o sea, una casta sacerdotal, pero en etapas más tardías destacaron jefes guerreros. Escribe ahí, ¿ya? Porque como puedes ver, ahí no termina en un punto. Todas terminan en un punto. Bueno, acá no termina en un punto, pero ahí agregas tus jefes guerreros, ¿bien? Luego de esto, esta es la representación de un guerrero portador de una cabeza trofeo. Sí, ahí si le haces un zoom, vas a poder ver que aquí en su mano tiene una cabeza trofeo. ¿Sí? Y acá también tiene cabezas trofeo, mira. ¿Para qué, profesor? ¿Por qué hacían eso? Ya vamos a explicar eso, pero con los Nazca, que es donde se ve, que son herederos de los Paracas Micrópolis, por cierto. ¿Cómo se descubre la cultura Paracas? A ver, primero vamos a ubicarlos en el mapa del Perú, ¿no? O sea, es importante. De hecho, antes, cuando las clases usaban otra plataforma, lo que hacía era que uno de ustedes, así, ubicara eso. Entonces nosotros, bueno, al menos quien te habla está aquí en Lima, esto es Lima, acá estoy yo. Bien. Y esta es la península de Paracas, en Ica. Bien. Vámonos ahora acá. Bueno, ahí está, mira. Oh, ya para qué te lo había dibujado. Así que a ver. Julio César Tello.
Cuando Julio César Tello descubre a la cultura Paracas, la descubre porque ve una vaina como esta. Tú dirás, ¿qué es eso, profesor? Eso es un manto Paracas. Ahora, um, te lo cuento rápido porque no hay mucho tiempo. A Julio César Tello lo invitan a almorzar a una hacienda en el centro de Lima. Creo que estaba cerca de la avenida Alfonso Ugarte en la actualidad. Profesor, ¿antes habían haciendas? Claro que sí. Antes Lima eran puras chacras y haciendas, en la capital sobre todo, de la gente que tenía más plata. Bien, de hecho hasta la época de Leguía habían haciendas, ya, en el centro de Lima. Entonces, a Julio César Tello lo invitan a comer a una hacienda allá en el centro de Lima. Y cuando él está en la sala, él dice, él cuenta, que él ve una vaina como esta. Él ve un manto, un tapiz. Un tapiz es una alfombra que se pone en la pared. Entonces lo ve súper colorido, súper chévere, súper chingón, alucinante. Nunca había visto una vaina así. Y ya conocían textilería inca. Entonces él le pregunta al dueño de la hacienda, oye, loco, ¿de dónde te traen eso? Y entonces Tello tenía buen ojo para estas cosas. Entonces este tipo le dice, ah, eso me lo trae tal fulano. ¿Quieres que te lo presente? Tello dice, sí, preséntamelo, por favor. Y entonces le presentan a fulano y Tello le dice, oye fulano, ¿de dónde traes eso? Y entonces fulano le dice, ah, eso me lo vende un campesino en Ica, un jornalero. Un jornalero es alguien que trabaja por cierto tiempo. Eso me lo vende alguien de Ica. ¿Quieres que te lo presente? Claro que sí, dijo Tello. Va a Ica Tello y en Ica le presentan a este jornalero, a este campesino, que era un huaquero, o sea, era alguien que vivía de vender el patrimonio cultural prehispánico del Perú. Entonces Tello le dice, oye, mira, yo sé que tú sabes dónde conseguir estos mantos. Quisiera que me digas la ubicación de dónde los consigues. Y entonces el tipo se niega, le dice, no, yo te puedo vender estos mantos, pero no te puedo decir de dónde los tengo, porque yo vivo de eso, ese es mi negocio. Y entonces Tello le dice, pero mira, te voy a pagar una buena cantidad de dinero. Dime de dónde lo sacas. Y entonces el tipo se molesta, o sea, este jornalero se molesta y le dice, no, lo que pasa es que tú te quieres quedar con mi negocio, seguramente, tú crees que yo soy estúpido, qué cosa. Y ahí Tello ya se molesta. O sea, ahí Tello parece que pierde la paciencia y Tello le dice, obviamente algo así le dice, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo soy el director del Museo de Antropología y Arqueología de Historia de San Marcos, este que queda en Pueblo Libre. Y si tú no me dices de dónde sacas esos mantos, yo voy a hacer que te metan preso, porque lo que tú estás haciendo es vender patrimonio cultural de nuestro país. Ah, bueno, así sí te digo. Y entonces, aunque tú no lo creas, así se descubrió la cultura Paracas, por el buen ojo de Tello y, entre comillas, gracias al guaque. Tello ve esta vaina que es alucinante y ya vamos a hablar de esto en detalle. Bien, lo primero que Tello nota, como está en tu separata, es que Paracas se puede dividir tranquilamente en dos periodos a partir de sus formas de enterramiento. Bien, la primera forma de enterramiento, llamada Paracas Cavernas, va del año 700 aproximadamente al año 500. Bien, la segunda va del año 500 al año 300 o 200. Depende de cómo esté en tu separata. Tú hazle caso, ya sabes, a tu separata. Creo que ahí está 200. Antes de Cristo, ¿ah? No te vas a paltear. Antes de Cristo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué a esta le dicen Paracas Cavernas? ¿Por qué a esta le dicen Paracas Necrópolis? Es lo mínimo que puedes de saber y además tampoco es complicado, que eres pilas, así que tú lo vas a entender al toque. Primero, a esta se le llama Paracas Cavernas, dicen tiene forma de copa invertida, ¿bien? O de botella también en tu separata creo que han puesto. Y sí, pues no, parece una copa invertida, ¿bien? ¿Cuántos fardos Paracas encuentran allí? Esto es un fardo y como tú puedes ver está envuelto, parece una semilla que ponen en la tierra, te colocan en posición fetal, así como creces en el vientre de una madre, así eres devuelto al vientre de la madre tierra. Entre 5 a 8 fardos Paracas puedes encontrar por forma de enterramiento de Paracas cavernas, ¿bien? O sea, esta que está acá. Ahora, una cosa que caracteriza mucho a Paracas Cavernas es su cerámica. Y acá tienes la dicha de poder ver así cerámica en HD. Bueno, yo espero que tú la veas bien, ¿ya? Pero acá está la cerámica de Paracas Cavernas. Si te acercas un poco a tu pantalla, vas a poder ver que es incisa, como la cerámica Chavín. De repente no tiene incisiones tan profundas, pero sí es incisa de todas maneras. Y además, como tú puedes ver, está completamente pintada. La cerámica es doble pico,
doble pico, acá están los picos, con asa puente. Esta es el asa que a la vez sirve de puente y es una forma globular achaparrada, ¿no? O sea, es como un globito que han aplastado. Dicho esto, la técnica ha sido preguntada hasta el cansancio en los exámenes de cualquier universidad seria y obviamente San Marcos está en primer lugar. ¿Cómo se llama la técnica de pintura que van a utilizar? Es postcocción. ¿Qué significa postcocción? Subrayo entonces para acá. ¿Qué significa postcocción? Tú eres mi estudiante y tú estás masticando palabras desde la clase 1. Post es después. Por ejemplo, estudios posgrado. ¿Qué significa? Después de que has obtenido tu grado profesional, quieres seguir estudiando. A eso se le llama estudios posgrado. Antes de que obtengas tu grado, todos los universitarios estudian en el pregrado, o sea, antes de obtener tu grado. Entonces, posterior, que viene después, bien, postcocción significa, escucha y anótalo para que no te olvides nunca en tu vida. Primero cocinan la cerámica en el horno y después, primero cocinan la cerámica en el horno y después, post, la pintan. Y se acabó el chiste. Primero la cocinan en el horno, post cocción, y luego la pintan. Y por esa razón la cerámica queda así, bien chévere, bien colorida, bien chingona, bien aparichenti, bien bacán. Profesor, ¿y la textilería? En Paracas Cavernas no destacan mucho en textilería. Bien, de hecho acá puedes ver un textil, un cuadradito muy pequeño de textil. No desarrollaron mucho la textilería de los Paracas Cavernas. Pero donde sí se lucieron con los mantos va a ser en el siguiente periodo, que es Paracas Necrópolis. Tello, y bueno, si has jugado algún juego así como Warcraft, por ejemplo, le pone necrópolis. ¿Qué cosa significa necrópolis? No te vas a olvidar de esto. Necro, muerto, poli, ciudad. Tello le coloca a este periodo Paracas Necrópolis, ciudad de los muertos, porque su forma de enterramiento parece una ciudad de los muertos. ¿Cómo es, profesor? A ver, creo que acá tengo una imagen. Acá está. Vamos a achicarlo. Acá está. En un enterramiento de Paracas Necrópolis pueden entrar de 30 a más de 40 fardos funerarios. De 30 a más de 40. Y como tú puedes ver aquí, son como habitaciones, ¿bien? Son como habitaciones. Y Tello, al ver esta distribución, están de 3 a 5 metros de profundidad. Tello, al ver esta distribución, dice, parece una ciudad de los muertos. Los Paracas eh, los Paracas Necrópolis no destacan mucho en cerámica. Como tú puedes ver aquí, la cerámica es de un solo color y parece como si no le hubiesen puesto mucho empeño, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que se trata de la técnica. Um, la técnica es precocción. No me preguntes por qué, pero el dato es este. Escribe, precocción. Primero la pintan y luego la meten al horno. Eso hace que los pigmentos se diluyan. En algunos textos preuniversitarios vas a encontrar cerámica estilo fugitivo. ¿Qué? O sea, parece que el color huye, parece que el color se va, parece que el color se quita, huye, cerámica estilo fugitivo. ¿Por qué? Porque el color se diluye, se disuelve y queda así media Federica como la ves en pantalla. Pero los mantos, eso sí es un beso al cielo, ¿bien? O sea, los mantos Paracas de Paracas Necrópolis, ahí sí se lucieron. Como tú puedes ver aquí, aquí están representando a este ser oculado y a este ser con cabezas trofeos. Mira, acá hay una cabeza trofeo, aquí hay otra cabeza trofeo. ¿Dónde está? Acá esto parece un cempiés, ¿ya? Pero muy probablemente es una cabeza arrancada desde la columna vertebral. Tiene serpientes, haciendo alusión al dios de las varas. Este es el ser oculado. Y aquí hay otro, y aquí hay más. Estos mantos para acá son alucinantes. Usan fibra vegetal, fibra animal, usan cabello, hilos de oro. Por hilo hay más de 1000 hebras. O sea, eso es alucinante. No se sabe dónde inicia la costura, no se sabe dónde termina. Está en 3D. O sea, tú puedes pasar tu mano por un manto para acá y notas el relieve de las formas. Usan plumas. O sea, los colores se mantienen tal cual son. A veces te compras un polito en una tienda departamental de ropa y al mes ya te estás destiñendo. Estas vainas tienen más de 2000 años de antigüedad
y todavía conservan los colores tal cual. Dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente, porque ya se nos está yendo la hora. Sobre los fardos paracas, a ver, creo que por aquí también tenemos algo sobre esto. Ajá, ajá, ajá. Bueno, los paracas son famosos por sus alargamientos de cráneo y por las trepanaciones craneanas, o me equivoco. A ver, fardos paracas, dice. Los fardos son bultos formados por una momia cubierta por distintas capas de envoltorios de tela, entre los cuales colocaban distintos objetos de la vida cotidiana a manera de ofrendas. O sea, los objetos que utilizabas en vida, tu taza, tu plato, eso, con eso te enterrabas. Bien. Luego, sobre las trepanaciones craneanas y los alargamientos de cráneo. Si te preguntan por paracas, te pueden preguntar por estas cosas, porque obviamente es algo en lo que los paracas destacan, ¿bien? Y también por sus dioses. Acuérdate que a la pared le encanta preguntar eso. Aquí se encuentra en una textilería, vamos a usar este color, en una textilería se encuentra el dios de los báculos, que ya sabes, la representación más antigua la tienen los Chavín con la estela Raimondi, y el ser oculado, porque tiene un montón de ojos. Sobre las cabezas alargadas, esto es sencillo, bien, o sea, acá no nos vamos a caer a cuentos ni nos vamos a caer a mentiras. Yo sé que algunos de ustedes, o sea, si yo les preguntara por qué se alargan el cráneo, más de uno me va a decir por diferenciarse socialmente. Y eso está bien, pero el dato, por el dato mismo, ya te he dicho, no es útil desde el punto de vista de que te ayude a ti a entender algo. ¿Sabes por qué ellos hacen eso? Pero ya, no, esto va a ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo creo que estoy usando el micro de la computadora, no sé por qué me estoy con los audífonos. Pero a ver, ¿sabes por qué usan esos alargamientos de cráneo? Porque no tienen esto. No tienen esto. Y tú dirás, ay, este profesor. Lo que pasa es que, escúchame, no se trata de extraterrestres, alguien o de que están imitando a algún tipo de que venga de otro lado. Súper sencillo. Imagínate que tú eres un campesino o una campesina de la cultura Paracas. Entonces, estás harto de ser campesino o campesina. Tú te has dado cuenta de que la gente que vive en el templo, en la huaca, no trabaja en la tierra, no hacen cerámica, no hacen orfebrería, la gente más bien les regala productos, dirigen la misa o dirigen el rito, ellos son los que comen lo mejor y no hacen nada, o sea, desde tu punto de vista, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero ser un sacerdote o una sacerdotisa. Entonces tú ya planeaste todo, ya has visto, seas hombre o mujer, ya has visto que durante los fines de semana, un sacerdote o una sacerdotisa se aleja bastante del pueblo, tanto que se va a un lugar que solo tú sabes dónde se va. Entonces tú ya has planeado que cuando lo encuentres solo o sola, lo vas a matar o la vas a matar. Te vas a poner toda su ropa, sus pulseras, sus chaquiras, su báculo, símbolo del poder, y con toda su ropa de este sacerdote o sacerdotisa que tú has matado, te vas a ir a otro pueblo y te presentas como un sacerdote o sacerdotisa de la cultura paraca. Pregunta, ¿cómo hace la gente de este otro pueblo para saber inmediatamente que tú no eres realmente quien dices ser? Por esto. Porque tú te puedes poner la ropa de un sacerdote, puedes hablar como un sacerdote, puedes haberte aprendido de memoria todo el ritual, pero esta vaina es algo que tú no puedes imitar. Esto se hace desde niño o niña. Te ponen dos tablillas, te las amarran y te van deformando el cráneo. No te lo van a preguntar en la pre, pero hay 4 tipos de deformaciones craneanas. Este es el más común, porque también hay de así como que de lado, hay más redondo, hay más en punta. Hay 4 tipos de deformaciones craneanas. No te lo va a preguntar nadie, yo te lo digo como una cosa para ti. Este es su DNI, porque esta es una marca, entre comillas, que desde que naces te la van formando. No se puede imitar. ¿Bien? En la actualidad, si quieren saber que yo soy quien digo ser, me piden mi documento de identidad. Pero en esos años no hay. ¿Cómo los incas se diferencian socialmente? Al inca, o sea, basta con verlo nada más, así esté disfrazado de un campesino, basta con verlo para que tú sepas que es un inca. Los lóbulos de las orejas las tienen hasta el hombro, usan como expansores
Y por esa razón los españoles, a todos los incas, hombres y mujeres, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen los lóbulos de las orejas hasta los hombros. Por eso los españoles los llaman a ellos los orejones. Es una marca distintiva de ellos. Eso es algo que tú no puedes imitar. Bien, necesariamente alguien te lo tiene que hacer o tienes que tener un proceso muy largo para poder hacerlo. Otra marca distintiva, por cierto, es la palma de la mano. En todas las culturas, o bueno, la mayoría, hasta donde yo tengo entendido, de las culturas prehispánicas, en el continente americano, la gente te saluda enseñándote la palma de la mano, porque eso también es tu identikit. Si esa mano tiene callos, tiene bastantes callos, esa persona es una persona campesina. Si esa mano tiene callitos, pero se le ve así medio pintado de rojo, de marroncito, esa persona es alfarera. Si esa mano tiene callos, pero tú ves como que manchitas negras o grises, esa persona es orfebre, se quema cuando está forjando el metal. Y si esa mano está limpia y no tiene callos, esa persona no hace nada. Y si no hace nada, muy probablemente es de la élite. Por eso se saludan enseñándote la palma de la mano. Entonces, acuérdate de eso. Ya no tiene nada que ver con ningún tipo de cosa loca que por ahí te puedas haber escuchado. ¿No? Luego, sobre las trepanaciones craneanas, mucha gente se sorprende. Esto lo hacen con obsidiana, por cierto. Mucha gente se sorprende porque por cada 100 trepanados sobreviven aproximadamente, por cada 100 sobreviven aproximadamente 34. O sea, eso es bastante. ¿Cómo saben que sobreviven? Porque les vuelve a crecer cuero cabelludo. ¿Bien? Les vuelve a crecer cuero cabelludo. Y así saben que están que ha sobrevivido. Es sumamente difícil de hacer en la actualidad una trepanación craneana, por eso también se sorprende que en ese tiempo lo hagan. Algunos dicen que lo harían sin algún tipo de medicamento o calmante, ¿no? Una cosa así. ¿Con qué cortan el hueso? Muy probablemente con cuchillos de obsidiana, sílex, bronce o cobre. Aunque el bronce, de hecho, le pertenece a la cultura tiahuana, así que aquí es raro. No sé. Ya sabes que cuando hacen las infografías las hacen así medias locas. Obsidiana principalmente. Bien. Dicho esto, entonces, vámonos ahora al intermedio temprano. Ya nos queda muy poco tiempo. Ya ves, como te dije, nos queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué podemos mencionar del intermedio temprano? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Ya, aquí alguien nos pregunta, pero esto viene de Chavín, ¿ya? Por eso les decía, mejor prendan el audio. Aquí nos dicen. Ya, ¿de dónde vienen estos actos de canibalismo? Bueno, o sea, lo que yo entiendo por la pregunta que nos ha hecho su compañero, o compañera, perdón, León Castillo, Aileen Joy Lee. ¿Cómo se pronuncia su segundo nombre? Qué interesante. Ya, pero básicamente, lo que yo entiendo por la pregunta de su compañera es que está preguntando de dónde vienen los actos de canibalismo. Bueno, hay varias hipótesis, pero digamos o sea, la más obvia desde el punto de vista de lo cotidiano, ¿bien? Porque acuérdate que como son sociedades sin escritura, tú puedes teorizar, ¿bien? O sea, tú puedes champear, tú puedes decir, yo creo que es esto. Obviamente tienes que tener algún tipo de argumento o sustento, pero cualquiera de ustedes puede teorizarlo, ya que al no haber escritura, lo que necesitaría sería una cultura o una evidencia actual para poder sustentar tu argumento, ¿bien? Porque no hay escritura, no hay una fuente primaria. Pero estos actos de canibalismo, por ejemplo, imagínate que no serías tú la única persona que está ahí metida dentro de estas galerías internas. ¿A qué me refiero? Tú eres uno más. Seas hombre o mujer, eres una persona más que ha ido a hablar con el lanzón monolítico. De repente hay otras personas que es su segunda visita, tercera visita. El caso está de que cuando tú estás bajo los efectos de estos alucinógenos, como casi en la mayoría de muchas drogas, bueno, no de muchas, pero sí de algunas drogas en particular, te da hambre. Y ahora imagínate que estos sacerdotes ingresan en la... Bueno, no es que están en la completa oscuridad, no te lo he dicho, pero en Chavín de Huántar se han encontrado unas piedras que cuando tú las pules reflejan muy bien los rayos del sol. Entonces hay dos hipótesis. O con eso los sacerdotes, a través de unos ductos de ventilación, captaban la luz de afuera y podían guiarse ellos, porque eso solo sirve en el día. O, o también con eso te ciega. Pues, ¿no? El caso es que hay un momento donde llega la noche. Y si tú todavía estás en la noche metido ahí, desorientado o desorientada, y te da hambre, y hay otro tipo que está convulsionando porque le han dado mucho San Pedro,
¿qué crees que haría? Te lo empiezas a mascar, te lo empiezas a comer. Entonces, porque no hay evidencia de que hayan prendido fuego para cocinar esa carne. Lo que sí hay es que han encontrado huesos humanos mordidos, justamente se ven las marcas de los dientes. Entonces, va por ahí la explicación o una de las posibles explicaciones. Vámonos inmediatamente a esto porque creo que nos quedan solo 25 minutos de clase. Intermedio temprano, señoras y señores. Primero, la palabra clave es fragmentación. Segunda palabra clave, diversidad. Acá dice heterogeneidad, o sea, para tu léxico. Fragmentación política, religiosa y cultural. O sea, aparecen varias culturas en diferentes partes de lo que en la actualidad llamamos Perú. Hay una heterogeneidad, o sea, hay una diversidad de estilos en alfarería y orfebrería. En alfarería, sobre todo, según la interpretación de John Rowe, dato súper importante, aparece el Estado. El Estado es una forma de organización mucho más compleja que una sociedad de jefatura. Profesor, ¿qué caracteriza a un Estado? Tienen un gobernante, tienen leyes, tienen clases o castas bien diferenciadas, o clases sociales bien diferenciadas. O sea, hay guerreros, hay políticos, hay sacerdotes, hay alfareros, hay pescadores, hay campesinos. ¿Bien? Eso se nota, sobre todo en los mochicas se nota así, al toque, que hay guerreros, hay sacerdotes, hay sirvientes, ¿bien? Todo eso tiene un Estado. Hay burócratas. Bueno, acá no se ve que hay burócratas, pero digamos, en Europa, en Asia, sí hay. Aparición del ejército conquistador, este es otro dato que no te puedes olvidar, o sea, el ejército aparece en el intermedio temprano. Ciudades como núcleos urbanos, sí, claro que sí, Cahuachi para los Nazca, la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol para los Mochica, entre otros más. Diferentes culturas aparecen en la costa y la sierra, y según los arqueólogos Bennett y Bird, a este periodo lo llaman el periodo de los maestros artesanos, porque realmente, o sea, en alfarería, en orfebrería, A1, A1, o sea, lo mejor de lo mejor. Tanto así que luego, por ejemplo, la orfebrería es la que van a heredar los Lambayeque, que a su vez van a absorber los Chimbú para el último intermedio, y luego los incas van a absorber a los Chimbú. Dicho esto, vámonos entonces inmediatamente. Acá están estas culturas que con este mapita, por cierto, resuelves una pregunta ahí en tu separata que está más adelante. No, perdón. Era una pregunta del ciclo pasado. Lo hizo un estudiante la vez pasada, y ayer lo hizo, y cuando hizo separata era una separata del ciclo pasado. Pero bueno. ¿Qué culturas vamos a estudiar nosotros? Moche y Nazca. Y se acabó el chiste. Bien, acá, para la pre, ¿no? Ya, fuera de la pre, de repente estudiar nosotros. Pero aquí en la pre, eso es lo que te podemos preguntar en el examen. La cultura Nazca entonces se ubica un poco más al sureste. Esta es la península de Paracas. Pero la cultura Nazca se ubica un poco más al sureste en Ica. Bien. Su origen, dice, surgen a partir de la tradición de Paracas. Anota ahí Necrópolis, porque ese es el último. Son una teocracia militarista con gran influencia de jefes guerreros. O sea, los sacerdotes pueden hacer tranquilamente de guerreros. Eso es lo que te está tratando de decir esta parte de la separata. Y de hecho, acá tenemos algo muy curioso, que es a un guerrero con una cabeza entre las manos, y este vendría a ser un sacerdote. ¿Bien? Esta cabeza es una cabeza trofeo. ¿Por qué se le llama así? Mira, este dios, acuérdate por favor, eso la te pregunta, dioses de esas culturas, es el dios Kon, también llamado el dios volador porque se supone que tiene alitas. Este dios Kon, mira, tiene un báculo en una mano y tiene una cabeza con parte de la columna vertebral en la otra. Una cabeza trofeo que simboliza a... bueno, en las culturas en la actualidad, como por ejemplo Papúa Nueva Guinea, donde están los reductores de cabeza, básicamente representa la absorción de la fuerza vital de aquel que es vencido en una batalla ritual, porque no es que esta gente se pelea como los fighters, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces se matan de casualidad, y no, no, no. Muy probablemente estos combates son combates rituales en honor a su dios, para, para vacilarse, ¿no? Ya sabes, algo ahí que entretenerse. Por así decirlo, ¿no? Lo importante es que te acuerdes de este dato. Muy probablemente su capital, como ya te decía, era Cahuachi. Ya esto tú lo lees, de hecho ya te lo expliqué, ya te lo resumí. Este sitio se llamó estaquería porque originalmente había más de 240 estacas clavadas. Cuando estaba en la universidad decían que habían 8. En la actualidad de repente ya ni siquiera estarán esas 8. Cahuachi en todo caso va a ser abandonada, como dice aquí, en el año 300 después de Cristo. Sí, en el año 300 después de Cristo.
Yo te lo explico rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Mira, originalmente toda esta zona estaba llena de árboles, ¿bien? Acuérdate que para poder hacer toda esta ciudad, el combustible son los árboles. ¿Qué árboles habían? Árboles de guarango, árboles de algarrobo. Entonces, así como en Chosica, si no me crees, investiga en las noticias, por favor, o que conversa con un geólogo o con un geógrafo. Pero básicamente esta gente se peló todos los árboles. Y cuando vino un mega fenómeno del niño, los árboles ya no pudieron filtrar el agua, esta agua se acumuló y se llevó todo Cahuachi. Así llegaron a su fin los Cahuachis. Es lo mismo que le pasa cada cierto tiempo a la gente que vive en las faldas de los cerros o de las montañas alrededor de Chosica. Este es el dios Con, que ya te lo había hablado. Y sobre la cerámica Nazca, acá creo que tengo algo especial para ustedes. Ajá, este es Cahuachi, una reconstrucción de la ciudadela, acá se ve así. Este es el dios Con que se encuentra acá. O sea, esta imagen que tú ves aquí no es que así la encontraron, ¿no? Así la encontraron en esta cerámica. Esta cerámica, la cultura Nazca la descubre o la investiga principalmente Max Zule. ¿Saben cómo? Porque había una cerámica Nazca en el museo en Berlín, Alemania. Max Zule estaba trabajando ahí, por ahí, ve esta cerámica, viene a América del Sur, llega primero a Bolivia, donde estudia la cultura tiahuanaco, y por una cuestión de mezquindad política de algún político de ese tiempo que tenía el ego muy sensible, Max Zule denuncia públicamente a embajadores y a la prensa en Bolivia que los soldados del ejército boliviano estaban haciendo tiro al blanco con las cabezas clavas que hay en la cultura tiahuanaco, solo que las más famosas son de Chavín por ser las más antiguas. Y esto fue un rollo, o sea, fue un pequeño escándalo en esos años. Y bueno, cuando Maxu le pidió permiso para que le renovaran la entrada a investigar de nuevo Tiahuanaco del lado de Bolivia, estos gobernantes, estos políticos le dijeron Nel, o sea, no. Y gracias a eso, a esa mezquindad política, Maxu le llega al Perú durante la República Aristocrática y acá, si algo le podemos conceder a la República Aristocrática es que al menos en cuestiones académicas sí le invertían dinero cuando creían necesario hacerlo. Y a Max Zule le abrieron le dieron el morro, le dieron el oro, ¿no? O sea, le dijeron, loco, estudia lo que quieras, funda los museos que quieras. De hecho, Max Zule es el que funda la Escuela de Arqueología. Y él llega a la costa sur del país porque eso era lo único que decía en la ficha. O sea, cuando él ve esta cerámica se sorprende porque en ninguna parte del mundo mediterráneo, Europa, Asia, África, conocía diferentes estilos cerámicas, pero nunca había visto algo así. Como tú puedes ver, este dios Con tiene más cabezas, o sea, al tipo le encantan las cabezas trofeo, ¿ves? Que por cierto están arrancadas desde la columna, con una parte de la columna vertebral. Um, Toda la cerámica está pintada y por eso los arqueólogos postulan, parece como si el alfarero tuviera miedo de dejar un espacio de la cerámica sin pintar. Y por esa razón a esto le llaman la técnica del horror al vacío. Cerámica nazca más característica de esta cultura. Estas son las cabezas trofeo, se llaman así porque las exhibes. O sea, varón, si tú fueras un caballero de la cultura nazca, un guerrero, tú un día sales con tus 3 cabezas trofeo. Y entonces tú, señorita, que estás escuchando, serías la hija de un sacerdote y dirías, mira loca, ahí está Juancho, es su tercera cabeza trofeo. Es tan macho, es tan fuerte. Mi papá me ha dicho que me va a casar con él. Ya quiero que me haga soñar. Una vaina así, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que eso te da prestigio, te da poder, te da fuerza, te da energía vital. O al menos eso es lo que se piensa en las culturas que todavía practican estas cosas, porque todavía hay culturas que practican estas cosas en el mundo. Estas son cerámicas Nazca, que tiene la misma técnica, esta técnica llamada el horror al vacío. Acá puedes ver así, diferente. Mira, acá hay una cabeza trofeo más. Full cabezas trofeo para todo el mundo, ¿eh? Luego Max Zule se sorprende, lo demás tú lo lees, ¿no? Luego Max Zule se sorprende por esto de el sistema de galerías filtrantes. Es que realmente, o sea, realmente cuando tú lees, o sea, no esto, sino cuando tú lees un texto académico, realmente es para quitarse el sombrero. Removieron para hacer una sola galería filtrante, se dice, más de 500 toneladas de tierra que empiezan en la región Quechua, clase de geografía, y terminan en la Chala. Ni los enanos en El Señor de los Anillos hacen una vaina así, ¿no? O sea,
500 toneladas de tierra. ¿Cuántas galerías filtrantes tenían? 29, de las cuales 7 todavía funcionan en la actualidad. O sea, eso es una cosa de locos. 7, o sea, el Estado peruano en la actualidad, a través de empresas, hace pistas, carreteras, puentes, que se caen, no, que se desplomó, no se cayó. A caerte a la, la cosa es que ya no está. Con toda la tecnología que tenemos, y estos locos hacen cosas que todavía siguen funcionando. Bien, ese es un ejemplo que debemos de rescatar. Palabras que te vas a aprender de este sistema de galerías filtrantes. Los ojos de agua, porque así lo han preguntado. Sistema que se compone de ojos de agua y cochas o reservorios de agua. Galerías filtrantes de los Nazca. La PRE le encanta preguntar por estas tecnologías agrícolas. Bien, lo demás tú lo lees. Sobre las líneas de Nazca, creo que por acá tengo algo. A ver. Bueno, sobre las líneas de Nazca hay 4 teorías. Están en las pampas de Palpa y Nazca. Y bueno, la primera teoría, que es el que lo descubre, el único discípulo que Tello reconoció como tal en vida, Toribio Mejía Sexpede, él decía caminos sagrados. Algo así como cuando el Señor de los Milagros, en octubre, ahora que ya pasó, sale en una procesión, algo así, un camino sagrado. Aunque tú no lo creas, para mucha gente, el camino que recorre el Señor de los Milagros es sagrado. Hay gente que se pelea, inclusive, porque el Señor de los Milagros pasa por su negocio, porque dicen que algo de sacralidad le va a llegar si es que pasa por su negocio. Entonces, algo así dice Toribio Mejía Sexpede. Paul Kossoff y María Reich, que llegaron creo que juntos, si no me equivoco, uno postula que es un zodiaco andino. Ya sabes, Géminis, Libra, Capricornio. Pero en vez de Géminis, Libra, Capricornio, colibrí, loro, alga, araña, etc. Y así miran los astros. Luego, María Reich, que, o sea, todos ustedes tienen que saber quién es María Reich. Esta señora fue la encargada de limpiar, cuidar esto de las líneas de Nazca. Ella postulaba que era un calendario astronómico. O sea, graficaban las estrellas en las pampas y así podían saber solsticios y equinoccios. Bien, a mí la teoría que más me vacila es esta. La PREP, por cierto, nunca ha preguntado por esto, que recuerde, quizá una o dos veces, pero no preguntan por esto, porque como puedes ver el tema es extenso. Pero esto es figuras telares y figuras protectoras. Como los Nazca son herederos de la cultura Paracas Necrópolis, que son famosos por sus mantos, Henry Stirling va a postular de que cuando tú vas al desierto o a las pampas, tú ves este fenómeno óptico que es como agua que se está evaporando. Ahorita que es verano vas a volverlo a ver. Tiras a la pista y a lo lejos, en el horizonte, parece que hubiese agua que se está evaporando. Para los Nazca, esta agua sería mágica, porque cada vez que se acercan a esta agua no la pueden tocar. Entonces, ¿cómo pueden aprovechar esa agua? Lo que hacen es construir un extenso telar, un manto. Y en ese manto dibujan a los seres que conforman su realidad, mono, araña, perro, hay un ser humano por ahí también. ¿Para qué? Para que juntos en este manto, luego cuando tú te subes a las montañas, que están creo que por esta zona de acá, tú ves ese fenómeno, esa agua mágica, y ahora, como estos animales están retratados allí, pueden nutrirse y vivificarse y al mismo tiempo proteger a los seres vivos que ellos ven. Telares y figuras protectoras. Es una teoría que a mí me gusta mucho porque tiene bastante sentido, aunque tranquilamente puede ser todo junto. Bien, acuérdate que como tienen escritura. Esas son el sistema de galerías filtrantes, acá puedes verlo así más chévere, ahí está, ahí está. Y luego vámonos nosotros a los mochica inmediatamente. Bien, los lugares más representativos de la cultura mochica son la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. La que está estudiada es la Huaca de la Luna, que es donde se encuentran estos frisos y Ayapaec. ¿Quién es Ayapaec? Ahorita lo vamos a ver. Los mochicas del año 200 al año 850 después de Cristo se ubican principalmente en la costa norte de nuestro país. Profesor, ¿quién es Ayapaec? Este que está acá es Ayapaec. Si lo pones de perfil, se parece a el lanzón monolítico. Surgen, dice, a partir de la tradición salinar, asimilando elementos de la cultura virú y la cultura vicus. Vale la pena que lo aprendas. Características son reinos o estados, tú agrégale ahí eso, reinos o estados independientes. Bien, esto es algo indiscutible. El Estado aparece primero en la costa. Así como primero los templos aparecen en la costa, el Estado primero aparece en la costa. Se confirma principalmente con los mochicas. ¿Y cuándo se consolida el Estado en los Andes centrales y además se expanden para conquistar a los otros? Horizonte Medio con Guaritiahuana. Luego tienen elementos culturales en común porque son independientes. No vayas a pensar que el señor de Zipán es el rey de los mochicas. No, no, no y no. El señor de Zipán es un gobernante de otros que hubieron
que gobernaba en una de esas huacas que están por ahí. Bien, entonces sus elementos en común tienen el mismo idioma, el Muchik, y además el mismo dios, que es el dios Ayapaek. Acá tú lo puedes ver a Ayapaek todo sexy, peleándose contra un ser, sí, pues no se está peleando contra un ser que está conformado por serpientes y también tiene cabezas trofeas. Dicho esto, sobre el señor de Zipán y la señora de Cao, acá sí te han puesto señora. ¿Saben por qué señora? Porque cuando, o sea, cuando la descubrieron, lo alucinante del descubrimiento de la señora de Cao es esto, bien, a ver, creo que este dato está acá, está aquí. Um, Cuando descubrieron a, a esta sacerdotisa, primero fue alucinante porque ya estaba retratada en los cerámicos. En la década del 80 y del 90, ya sabes que los huacos mochicas son muy alucinantes, pero también tienen iconografía, o sea, tienen dibujos. Entonces, habían encontrado cerámica que retrataba a una mujer sacerdotisa con una corona nariguera, con un cetro, con tatuajes de arañas y serpientes en las muñecas y en los tobillos, como una sacerdotisa. Era cerámica, estaba retratada, dibujada. Y entonces los arqueólogos decían, esa de repente fue una alucinación, una pastrulada del alfarero que quería que haya una mujer sacerdotisa. No existe. En el 2006, la expedición de Régulo Franco descubrió la tumba de esta sacerdotisa que estaba igualita a como estaba en la cerámica. Cuando la pasaron por un tomógrafo, descubrieron que tenía un bebé adentro. O sea, murió entre los 25 o 27 años porque no le pudieron hacer una cesárea. Y por esa razón pasó de dama a ser señora. Bien, por eso te digo, es anecdótico, ¿no? Vale la pena que lo sepas. ¿Dónde la descubrieron? En el complejo de huacas llamada El Brujo, bien, en el Valle de Chicama. Vale la pena que lo aprendas. Dicho esto, el señor de Zipán, Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, el señor de Zipán, no te vas a olvidar de nuestro sexy señor de Zipán. ¿Por qué? Porque, o sea, el tipo es alucinante, ¿no? Es como un caballero del zodiaco, o sea, no lo has visto, es como un caballero del zodiaco. Um, ¿Por qué hace esto? A ver, espérate, ¿dónde está el que yo tengo para ustedes? Ah, ya sé dónde está. Um, bueno, a ver, primero, porque esto ya no lo vamos a ver, mira, se nos está acabando la clase. Esta es la Huaca de la Luna reconstruida, ¿bien? Así se vería, digamos, cuando estaba de estreno o cuando estaba en funcionamiento, ¿bien? Así se vería. Esto que tú ves aquí son frisos de barro. ¿Qué es un friso de barro? Una escultura hecha en la pared. Esta huaca se construye en diferentes periodos, bien, en diferentes niveles. A cada nivel representaría una dinastía o un grupo de sacerdotes. Esta huaca se construyó con adobes tributados, o sea, la gente alrededor del pueblo tributaba con adobes. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay casi 500 o 1000 o 10.000 adobes, hay un solo símbolo perteneciente al grupo que habría donado estos adobes. Dicho esto, en la Huaca de la Luna se encontraron más de 38 o 30 sacrificios al dios, se piensa, Ayapaek. Están degollados con tanta violencia, este es el dios Ayapaek, que el cuchillo choca con la columna vertebral en la parte posterior. Este es Ayapaek, es un friso de barro, escultura hecha en las paredes. Esta es la rebelión de los artefactos. Parece como si los artefactos quisieran atacar al alfarero o algo así, y por eso se le puso así, la rebelión de los artefactos. Y bueno, estos son los huacos mochicas. Acuérdate que Julio César Tello confirma la existencia de la sífilis en el Perú porque él mira, o él estudia, mejor dicho, estos huacos y se da cuenta de que retrataban incluso los síntomas de la sífilis. Acá está la selección peruana de fútbol, no, mentira, también son huacos mochica. Características de la cerámica mochica, anota, documental, realista, naturalista. Así como el alfarero lo ve, así lo hace. Bien, es de color, es dícroma, dos colores, rojo y crema, con un gollete y estribo por lo general, y solo el 3% de los guacos mochica son guacos eróticos. O sea, si hubieran 100 guacos mochica, solo 3 son guacos eróticos. Solo que como nuestra sociedad es media cucufata y no le gusta hablar de estos temas en público, se ríen como tontos, entonces piensan que pues los mochicas, no sé, de una cosa así tipo pornográfica. Y no, en realidad solo del 100% de todos los guacos mochicas, solo el 3% son guacos eróticos y están vinculados a las épocas de sequía
y de abundancia del agua o la fertilidad. Bien, entonces eso también lo tienes por ahí. Sobre el señor de Zipán, descubierto por Walter Alba, ya te dije, o sea, mira esta foto. ¿Tú te lo imaginas al señor de Zipán encaramado en la Huaca del Sol a las 3 o sea, está en Lambayeque, ¿no? Pero tú, te estoy haciendo un ejemplo. Te lo imaginas sobre una huaca en todo caso, a las 3, 2 de la tarde, cuando el sol está más o menos a esta altura, y todos los rayos del sol que ya se están metiendo por el océano, ¿verdad? Al oeste, reflejan su armadura. Ese tipo es un dios caminando en la tierra. Brilla su ser, le brilla la cabeza, incluso le brilla hasta la boca, porque mientras que tú a mí me escuchas hablar y mover mi labio, cuando el señor de Zipán le habla a la gente, de su boca sale luz. Es alucinante eso, bien es alucinante. Todo eso lo hacen, ya te he dicho, para impresionar, porque están conectados con lo divino, con lo sagrado. Y lo encontraron así como tú lo ves acá, con sus guerreros y con sus esposas, hasta con un perro creo que lo enterraron. Esta es la orfebrería que se encuentra en Los Mochicas. ¿A qué hora termina la clase, por cierto? ¿Faltan 5 minutos? Pues necesito 5 más después de que empiece lo que creo. Pero este es un arete, mira, el señor de Zipán. Es alucinante, mira el arete. Tú sabes que si tú le tocas esta partecita, se mueve. Es un arete de este tamaño, es alucinante. Y aquí está el señor de Zipán retratado, un cuchillo ceremonial, un collar de maní. Esos mochicas hacían filigrana, que es hacer hilos con oro o con los metales. La técnica del dorado, pulir el cobre hasta que brillara como si fuera oro. La técnica de laminado, hacer como hojas de papel con los metales. O sea, estos son chicas, son alucinantes. Esta es una representación de la señora de Cao. Estos son los tatuajes con las que encontraron. Así la retrataron en la cerámica y así la encontraron a esta loca. O sea, está alucinante. Luego tenemos el horizonte medio. Por favor, ¿a qué no termina la clase? No, nadie me dice. Bien, a ver, entonces ya me avisarán, pues me imagino cuando termine, cuando tenga que terminar. Nosotros nos vamos inmediatamente para... Tú sabes que tú tienes que leer todo, ¿no? En todo caso, la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol son sitios importantes, pero por ahí no te vayan a preguntar dónde encontraron al señor de Zipán, a la señora de Cabo. Bien, todo lo demás tú lo lees, tú lo vacilas. Acá hay una mención a Recuay. Lo que está aquí es lo que yo te podría decir, salvo una cosa interesante, bien que me enteré porque estaba en la universidad por mis amigos arqueólogos. Los Recuay logran en cerámica esto, el caolín. El caolín es el penúltimo proceso antes de conseguir la porcelana. Esto lo sabemos gracias a nuestros amigos arqueólogos japoneses. Una vez en un grupo, bueno, varias veces han venido los japoneses y se sorprenden mucho porque ellos dicen que a la cultura Recuay solo le faltó un proceso más para conseguir porcelana. Ellos llegaron hasta caolín, que vendría a ser una etapa anterior antes de llegar a porcelana. Lo demás tú lo puedes leer porque realmente está ahí bastante simple. Pero nosotros nos vamos al horizonte medio inmediatamente. Sobre el horizonte medio se difunden dos tradiciones culturales. La primera viene desde el lago Titicaca y se difunde por parte del sur del país y también por lo que vendría a ser en la actualidad Bolivia, Chile y Argentina. No, Bolivia y Chile principalmente. Construcción de enormes centros urbanos, estos se destacan mucho con los Huari. Tienen el mismo dios, que es el dios Huiracocha o el dios de los báculos, y es la consolidación, ese es el dato importante, del Estado en los Andes centrales, que además era conquistador y expansivo. Otro detalle interesante es que los Huari se expanden por una cuestión militar, los Tiahuanaco por prestigio religioso. Bien, sobre los Tiahuanaco destacan mucho por su portada del Sol, donde se encuentra la mejor representación o la representación mejor lograda del dios de los báculos o del dios Viracocha. Tienen sus famosos monolitos de granito, esa piedra es súper dura de tallar, pero ellos la tienen. Y acá tienen, por cierto, no tienen un libro, ¿eh? Es una tablilla de rapé. ¿Qué es eso? Una tablilla para esnifar alucinógenos. Estos son cabezas clavas de la cultura tiahuanaco. Este es el palacio de Calasasaya. Son alucinantes. Se llama altiplano porque todo lo construyen en el altiplano. Acá puedes ver al dios de los báculos más de cerca. Esta es la portada del sol, el monolito Ponce, el monolito Bennett. Está en Chuparata, por cierto. Y aquí quiero llegar. Esto se llama la técnica de guaruguarus o camellones. Bien, esta técnica de guaruguarus o camellones, profesor, ¿dónde está eso? ¿Por qué está yendo tan rápido? Sí, es que ya tenemos que acabar. Todo lo que he dicho está aquí, ¿bien? Todo lo que he dicho está acá.
Su capital, en todo caso, ya sabes, es Taipicala, la capital de la cultura tiahuanaco o la probable capital. Acuérdate de ese nombre porque lo vamos a volver a hablar cuando lleguemos a los incas. Y aquí está esto de los guaruguaru camellones. Lo que sucede, varón o señorita, es que como los tiahuanacos son de acá, mira, esta vaina que está acá, el altiplano andino, se llama altiplano porque literalmente, por si nunca has ido a Puno, yo sí he ido, es plano. Son kilómetros, es como un campo de fútbol gigantesco. Bien, no sé cómo explicártelo. Y al fondo, por un lado, se ven los Andes, súper maravilloso la vista. Pero en la madrugada hace un frío que se te congela el alma. Y por esa razón no se puede cultivar o sembrar. Todas las plantas se congelan durante la madrugada. ¿Cómo hicieron los tiahuanaco para poder vencer esa dificultad? Guaru guaru, guaru guaru o camellones. Se llaman camellones porque hacen como jorobas, ¿bien? Y entre esas jorobas ponen agua, como lo puedes ver aquí en el gráfico. Descubrieron que durante el día estos canales absorben la radiación solar y durante la noche esa radiación escapa, generando un microclima. Cualquier persona que se haya bañado en una piscina o en un lago en la noche, no me va a dejar mentir, la temperatura del agua es más cálida que el exterior. Y eso se debe a este mismo fenómeno. Bien, que sí expanden su frontera agrícola y vencen esta dificultad. Sobre el control vertical de pisos ecológicos, es muy importante que te acuerdes de esto, porque como los tiahuanacos son del altiplano andino, por ejemplo, no tienen acceso a los productos de la selva, ceja de selva, o de la chala o de la zona quechua. Por esa razón hacen enclaves o colonias, cualquier nombre es válido. O sea, mandan a gente a vivir a estas zonas de acá para obtener los recursos de esos lugares y así llevarlos de nuevo a su principal centro urbano, que vendría a ser en el altiplano andino Taipicala, por ejemplo. Esto ya te dije, esto ya te dije, esto ya te dije. Cerámica representativa de los Tiahuanaco, los queros. Bien, los incas eran de oro y de plata, los tiahuanaco eran así, cerámica, humildes. Esto es una tablilla de rampé para esnifar, ya te lo he dicho, y aquí te cuentan cómo es que los tiahuanaco colapsan. Sobre los wari, recuerda, en Ayacucho, pregunta clásica, ¿los wari son fusión de qué culturas? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. ¿El imperio Wari, fue Wari un imperio? Para nosotros sí, bien, para nosotros sí, este es el monolito Bennett, es alucinante, esto es un hacha de bronce arsenical. El bronce que viene de Asia y se expande a África y Europa es estaño con cobre. El bronce de los Tiahuanaco es cobre con arsénico, bien. Esto es Wari, ya. Bien, y con esto ya estamos acabando la clase. Díganle al tutor Luigi que nos dé 4 minutos más, por favor. Miren, esto que está acá, chicos y chicas, se llama cabeza de región y es una típica ciudadela Wari. Como tú puedes ver, parece una ciudad actual por el plano. Además, es una ciudadela amurallada. Son alucinantes los Wari porque los Wari, como te dije al principio, no se meten a tu pueblo. Ellos construyen una cabeza de región y a partir de este lugar conquistan, o mejor dicho, controlan a otros pueblos. A partir de este lugar, conectando estas cabezas de región a través de una red de caminos alucinantes. Ese es el estilo roble moco y este es el estilo pacheco. ¿Sí? Aquí está, creo que es un separata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, también tienen andenes, por cierto. Sí, tienen andenes, aquí están los Wari. ¿Dónde está el estilo? Acá. El estilo roble moco lo identificas al toque porque es una carita tipo cántaro y tiene ahí motivos geométricos. Y el estilo pacheco por lo general es una llama, vicuña. Es una escultura básicamente con un estribo. Bien. Esto es un gorrito Wari, esto es un fardo Wari, míralo ahí, está vestido, chévere. Y esto es lo que encontraron en el castillo de Guarmey, confirmando la presencia de los Wari. No, esto es en Nancas. Hay otro, que confirma la presencia de los Wari en la ceja de selva. Y ya está, con esto se acabó la clase, chicos y chicas. Bien, lo demás ya tú creo que lo puedes leer bonito o chévere. Esto es la moda Wari. Por cierto, eso está en tu separata. Pero de los Wari, o sea, tú lo tienes que leer, pero te lo digo porque todavía me falta 2 minutos más de los que te pedí. Los Wari se expanden por una cuestión militar y los que gobiernan la cultura Wari muy probablemente son guerreros, bien, no son sacerdotes. Tienen su religión, pero los sacerdotes no pintan. Los que pintan son los guerreros. ¿Cómo se desintegra Wari? Al final del horizonte medio, estas cabezas de región buscan su autonomía y se quedaron así, independientes, dándole vida al intermedio tardío. Chicos y chicas, si no hay ninguna pregunta hasta acá, te pongo las respuestas y conmigo será hasta
la próxima oportunidad. Sí, ya está, ya está, ya está. Chicos y chicas, cuídense mucho. Gracias por tu atención. Estudia bastante y nos vemos la próxima semana. Te pongo las claves en el chat y que la fuerza te acompañe. ¡Chao, chao!